Pues el Opus Dei es una institución coercitiva que lo que hace es manipular, es vaciar y llenarte de falsedad. Yo estuve casi 20 años en el Opus Dei. Era numeraria auxiliar. ¿Cómo entraste en el Opus Dei? A preparar a la gente a confesarse en temas del sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. De verdad que había chavalas que decían que se habían masturbado sin haberse masturbado porque la numeraria consideraba se ha masturbado. Incide por ahí porque mira cómo se sienta. Abre un montón las piernas. Pregúntala si se roza. Pregúntale si con la almohada, cuántos dedos, para que se confesara bien de ese tema. La mortificación era el hilo conductor de todo tu día. Desde tener sed y no beber, tener hambre y no comer. El cilicio es como un cinturoncito de hierro que acaban en pinchos. Era un hierro que incluso se oxidaba. Te lo ponías en la pierna, apretabas, se hacían pequeñas heridas que te hacían sangre. Tenía que ser una zona que no se viera. ¿Y no te permitían tener amigas dentro? No, y no podías hablar de nada tuyo personal. Cuando te querías leer algo, lo tenías que consultar. Y dependiendo el tinte que tuviera, pues te decían que sí o te decían que no. Al final de lo que se trata es de vaciarte a ti y llenarte de ellos. ¿Cómo explicarías que hay una doble cara del Opus, una pública que está en los colegios y otra que es la que vivís dentro de estos centros? Hombre, porque si no, Juanje, nadie entraría. Hay maltrato psicológico por parte de las directoras hacia mi persona. Me llamaba imbécil, me llamaba subnormal, me llamaba tú eres tonta. Me obligaron a cambiar. Yo no podía mostrar mi cariño. Me ha costado mucho quererme otra vez. ¿Y en qué momento dijiste, ya no puedo más? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí. Y hoy vamos a hablar de una de las organizaciones más herméticas y desconocidas que existen. Una institución de la que todo el mundo ha oído hablar, pero de la que muy pocos saben realmente cómo funciona por dentro. En los últimos años han salido testimonios y documentos que dibujan una realidad muy distinta a la que se ve desde fuera. Y hoy vamos a ir más allá de lo que se cuenta, para entender qué ocurre realmente dentro. Y para eso está con nosotros Verónica Navarro. Bienvenida a Ahora Me Entero. Muchísimas gracias, Juanje. Muchas gracias por estar aquí. Tu hermana estuvo con nosotros. Sí. Fue una entrevista espectacular en cuanto a lo que conocimos, ¿no? Dentro de lo que ocurría dentro de la organización, que hablaremos, sí, que no tiene nada que ver de lo que se ve en los colegios, en universidades. Aquí vamos a hablar lo que vivisteis dentro, ¿no? De esos centros de los que hablaremos a continuación. Y fue una entrevista espectacular y que nos está acompañando por ahí. Y bueno, después va a salir a saludar a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias, Juanje. La verdad que yo no conocía el podcast, lo conocía a través de la entrevista que le hiciste a Fátima y quiero agradecer de verdad este espacio seguro porque veo muchas historias muy duras, pero tú lo haces muy fácil. Veo a la gente que se abre, veo a la gente que se emociona, pero que se siente segura abriendo su alma y la verdad que muchas gracias por contar conmigo y muchas gracias a la gente que pidió que viniera. Porque... Pues sí, hubo muchas personas que pidieron que viniera porque Fátima lo intuyó, dijo mi hermana ojalá viniera y a todo el mundo, pues que venga. Y aquí está. Y darte las gracias, bueno, por lo que pretendemos eso, que el espacio sea seguro, que haya aprendizaje, no queremos nada más, sino darle nombre, ¿no? a lo que ocurre y que por lo menos se conozca desde otra perspectiva, porque siempre conocemos las luces, pero vamos a encontrar un poquito y sacar las sombras, ¿no? Que de todo existe y en este caso queremos descubrir. Total. Así que para que aquel que no sepa de lo que estamos hablando, ¿dónde estuviste y durante cuánto tiempo? A ver, yo estuve de los 12 a los 32, bueno, de los 13 a los 32, casi 20 años en el Opus Dei. El Opus Dei es una institución dentro de la Iglesia Católica que la idea que transmite o el aprendizaje o lo que tú tienes que hacer es ser santo en medio del mundo a través de tu trabajo profesional y acercando gente a Dios. La idea en sí, oye, pues claro, dices, pues es buena, ¿no? No tiene nada de malo. ¿Qué pasa? Que luego ya iremos hablando de la cara oculta de la todo luna. Eso. Porque para ti hoy, que ya estás fuera, ¿no? ¿Qué es el Opus Dei? A ver, me viene a la cabeza una frase, bueno, una definición de fe que nos hacían que nos aprendiéramos, porque teníamos que aprender el catecismo, que dice así: la fe es un don, una virtud sobrenatural por la cual tú crees lo que Dios dice, no por su evidencia intrínseca, sino por la autoridad de Dios, que es quien revela. Vamos, a ojitos cegados. Ya. O sea, tú te vas a creer lo que te digan, no porque
sea evidente, no porque tenga lógica, no porque sea algo que a ti te salga, sino porque Dios ha dicho esto, tú te lo tienes que creer. Y ahora veremos quién representaba a Dios ahí y ya está. Y entonces, para mí, el Opus ahora mismo es eso, es cegazón, es vivir una vida que no es tuya, pensar con una cabeza que no es tuya, sentir con un corazón que no es tuyo y vivir en un cuerpo que tampoco reconoces como tuyo. Desnaturalizarte, vamos. Ahora hablaremos de todo eso que me llamó muchísimo la atención, lo del espejo, las mortificaciones. Pero si pudiéramos resumir lo que viviste en una frase, modo introducción. Dolor. Es que incluso en una palabra te lo diría. Dolor que siguió durante años. Dolor, como has dicho, vamos a hablar también de todo eso que sufriste, pero nosotros venimos aquí muy documentados. Fenomenal. Nosotros hemos buscado muchas de las cosas porque la última entrevista con Fátima aprendimos, pero hemos querido profundizar y hemos encontrado documentos internos atribuidos en el Opus Dei a través de internet. Y tenemos aquí en el plan de formación del Opus Dei, en concreto en la página 3, ¿vale? Bueno, es la 7 del documento, ¿vale? Que dicen la formación, cómo tiene que ser, ¿no? Y es interesante porque dice, la formación de los fieles del Opus Dei, que comienza cuando dan sus primeros pasos en la obra y dura hasta el momento de la muerte. Comprende los aspectos humanos, profesional, espiritual, apostólico y doctrinal, aspectos que se compenetran armónicamente entre sí, como conviene a la fuerte unidad de la vida característica del espíritu del Opus Dei. Es decir, lo que viene a decir es que no hay separación entre lo personal y lo profesional. Y ahí lo que decía del trabajo, ¿no? Trabajabais mucho. Mucho, muchísimo. A ver, tú piensas que, claro, tú te levantas y al final lo que haces es rezar y trabajar. No haces otra cosa, rezar y trabajar. Tú te levantas, empiezas a hacer tu plan de vida, que es pues por la mañana la misa, luego la oración, luego te vas a poner el desayuno, porque yo trabajaba, bueno, no sé si quieres que explique un poco. Sí, cuenta cómo era el día a día. Vale, pero yo creo que primero podemos poner en contexto, si te parece, qué es el Opus Dei o cómo la estructura, ¿no? La estructura, venga, genial. eso sí, es. porque para la persona, porque ¿cuál era tu función dentro de la obra? Yo era numeraria auxiliar. Vale. Entonces, a ver, el Opus Dei, en el Opus Dei realmente la vocación es para todos igual, que es santificarse a través del trabajo profesional en medio del mundo, como un laico, y acercar gente a Dios. Esa es tu vocación, no hay otra, para todos igual. ¿Qué pasa? Lo que se diferencia es la disponibilidad. Entonces, empezamos, si quieres, de abajo vamos a empezar, de menos disponibilidad a más. Menos disponibilidad, supernumerarios. Supernumerarios es gente que vive la misma vocación, pero se casa, tiene hijos, con lo cual su disponibilidad es menor. No puede ocupar cargos de gobierno dentro de la obra, pues porque tiene su familia y sus hijos, que son sus prioridades. Vale. Luego estarían los agregados y las agregadas. Ellos tienen más disponibilidad porque ellos no se casan, también viven en celibato, pero tienen, por lo que sea, pues porque tienen a sus padres enfermos, porque tienen algún problema de salud y no pueden trabajar como trabaja una numeraria o una numeraria auxiliar. Esas personas tienen menos disponibilidad y no viven en los centros. Viven también, como los supernumerarios, fuera de centro, con sus familias o en un piso compartido, lo que sea. Luego están las numerarias y los numerarios, y dentro estarían las numerarias auxiliares, que todos tenemos disponibilidad plena. Vivimos en los centros y nos ocupamos solo de que la obra esté atendida, de los medios de formación de la gente que va a los centros y de los numerarios que viven allí. Entonces, de los hombres. De los hombres y de las mujeres. Vale, entonces, ¿cuál es la diferencia entre numerarias? Porque numerarios auxiliares no hay. Numerarios son numerarios, ya está. Pero luego están las numerarias. Dentro de las numerarias están las numerarias auxiliares. Las numerarias, igual que los numerarios, tienen trabajos fuera de los centros. Sin embargo, las numerarias auxiliares viven en los centros de la obra, pero son las personas encargadas del bienestar material, de proveer a los numerarios y a las numerarias de comida, de que la casa esté limpia, de que su ropa esté limpia, de que no se tengan que preocupar
de nada del hogar. De servir. Eso, encargadas de servir. Tú lo has dicho en una palabra muy bien dicha. Encargadas de lo que es servir a numerarios y numerarias. Entonces, esa sería la estructura interna. Vale. La vida de una numeraria auxiliar, ¿qué es lo que puedo contar yo? ¿No? Pues tú te levantas por la mañana, lo que estaba diciendo, vas a misa, haces tu media hora de oración. Bueno, hay una cosa muy curiosa para levantarte de la cama. Sí, cuéntame eso, porfa. Es verdad, se me olvidaba. El minuto heroico. Tú te levantas de la cama de un salto. O sea, no dejas un segundo a la pereza. Te levantas, besas el suelo, dices Serviam, te serviré, que significa te serviré, haces el ofrecimiento de tu día, yo, Señor, te ofrezco mis pensamientos, mis palabras, mis obras, lo que sea, y directamente de ahí te vas a la ducha de agua fresquita. O sea, la ducha de agua fría, que es una fantasía, porque además, te digo, cuando ya llevan muchos años, por lo menos las numerarias auxiliares, claro, es que te acuestas tarde, te levantas a las 6 menos cuarto o 6 de la mañana. Y es que estás tan agotada que lo primero que haces, o sea, claro, besas el suelo, haces el ofrecimiento de obras y te tomas un café solo, así, de un golpe, para ver si puedes llegar a la ducha y empezar con tu día de una manera un poquito más... Porque no te puedes duchar con agua caliente. Puedes. Es como una ley no escrita, es una mortificación que todos hacemos, que es la ducha de agua fría. Ahora hablaremos de las mortificaciones. Claro, entonces es como algo que tú esperas. Tú esperas que la que ha estado delante, porque normalmente las numerarias auxiliares, así como las numerarias, sí, las numerarias auxiliares no tenían ducha en la habitación, no teníamos ducha en las habitaciones. Entonces, tú esperabas al meterte a la ducha que la losa de la ducha estuviera fría. Eso significaba que la que había ido delante de ti se había duchado con agua fría. Y si estaba caliente, ¿eso sería una corrección fraterna? Hombre, por supuesto. Ahora hablaremos también de la corrección fraterna. Es que nos vamos. Nos vamos, porque es que es una cosa que la conoces. Una cosa detrás de otra. Bueno, ¿cómo entonces era ese día a día? Pues nada, te despertabas y... hacías todo eso, te duchabas con agua fría, oración, misa, y entonces, después de la misa, había un ratito de acción de gracias, 10 minutos, y ya te ibas al centro que te correspondiera. Yo en mi caso he estado muchos años trabajando en centros de chicos, atendiendo a los chicos. Entonces tú llegabas allí, te ponías a prepararles el desayuno. Claro, a las 7, 7 y cuarto el desayuno tenía que estar servido. Mientras ellos desayunaban, o tú aprovechabas porque en ningún momento te podías cruzar con ellos. Entonces, mientras ellos desayunaban, tú aprovechabas para limpiar partes de la casa que habían dejado ellos libres. Y luego entonces limpiabas esa parte de la casa, entrabas de la residencia, ellos entraban a su casa, desayunabas tú, hacías un rato de lectura espiritual. Bueno, a todo esto, mientras entrabas y salías de las limpiezas, desayunabas y hacías tu lectura espiritual, ya tenías que poner en marcha comida, ya tenías que poner en marcha las... O sea, tú tenías que irte de allí dejando la comida, la cena, la merienda, todo preparado. Con lo cual, imagínate el ritmo. O sea, es que era al minuto. Y todo rapidito. Y hablabas de, en ese caso, servir a los hombres, porque la mujer tenía un papel peculiar tiene dentro del Opus Dei, ¿no? A ver, fíjate si es peculiar el papel de la mujer, que para quien no lo sepa, el Opus Dei nació en 1928. Los hombres, el 2 de octubre de 1928. Y de hecho, el fundador del Opus Dei escribió: no habrá mujeres en la obra ni de broma. Así, nunca. ¿Qué pasa? Que a los 2 años, oh milagro, cuando ya vio que los chicos que le habían seguido y estaban en el Opus Dei tenían que estudiar, tenían que trabajar, hacer apostolado, hacerse las camas, hacerse la comida, plancharse la ropa, vio un día que sí, que hacía falta mujeres en el Opus Dei. Dios le hizo ver Pero para servir, porque el hombre no hacía ese tipo de tareas. Claro, ¿para qué? Para que los hombres pudieran dedicarse a lo que él quería, él quería, que era hacer apostolado y ya está. No tuvieran que perder su tiempo en buscar, en comprar comida, en hacerse la comida, en recoger la cocina, en hacerse la cama. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres llegaron para servir a los hombres. Esa fue la finalidad,
Lo que pasa es que luego con el tiempo eso pues fue adquiriendo otras rutinas, pero... Y además hay una marcada diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, el propio fundador hablaba de cómo la mujer, ¿no? Incluso hablaba de formas de que había que tener cuidado, que no provocara al hombre, ¿no? Sí. A ver, el tinte machista 100%, claro. Vamos a decirlo. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que vimos una película, y digo vimos porque Fátima también estaba, del fundador, realmente salimos espeluznadas, ¿eh? O sea, es que a la mujer la ponía como... De verdad, o sea, el demonio, la que iba buscando guerra, la que, o sea, por favor, las mujeres recatadas. De hecho, ahora hablaremos también, ¿no?, de la diferencia de lo que hay en lo que se ve públicamente del Opus Dei y lo que estamos hablando, ¿no?, que hay en la parte interna, pero sí que es cierto que a día de hoy el Opus Dei sigue separando hombres de mujeres para la formación en colegio, y eso es una realidad. Por tanto, los considera que son muy diferentes, que necesitan hasta incluso una formación totalmente separada. Total. Sí, o sea... Bueno, ahora hablaremos también de todo eso, pero vamos a irnos al inicio, porque entiendo que muchas personas se estarán preguntando ¿cómo entraste en el Opus Dei? Antes de seguir, gracias de corazón. La acogida del podcast en directo del 20 de junio está siendo una locura y la zona preferente ya se ha agotado por completo. Bueno, y si te has quedado sin tu entrada en preferente, todavía quedan entradas en zona central y anfiteatro, pero yo no lo dejaría mucho. Bueno, ¿y por qué este interés? Pues porque no es un episodio cualquiera. Estará con nosotros quien analizó las mentes de Miguel Carcaño y José Bretón. Y estuvo 10 años trabajando en la investigación del caso de Marta del Castillo. Él es Juan Enrique Soto, inspector jefe en la Policía Nacional, psicólogo y analista criminal. Y vamos a preguntarle lo que muchos queremos entender. ¿Qué hay detrás del mal absoluto? ¿Cómo piensa un asesino? ¿Y cómo se investiga a criminales capaces de hacer cosas que parecen imposibles de entender? Vivir esto en el Auditorio Manolo Sanlúcar en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en mi tierra, va a ser muy especial. Porque no es solo venir a escuchar, sino que es una oportunidad para conocernos en persona y vivir el podcast desde dentro. Recuerda, preferente ya se ha agotado, así que no te quedes sin tu entrada. Consíguela en el enlace de la descripción o en el código QR que aparece en pantalla. Nos vemos el 20 de junio en Sanlúcar. ¿Cómo entraste en el Opus Dei? Vale, pues nosotras somos de Torrejón de Ardoz. En los años 80 la verdad que en Torrejón había mucha droga y mi madre tenía mucho miedo. Mi madre conoció a una señora que era del Opus Dei y entonces, mi madre... Al ver el percal que había en Torrejón, pues una mujer así miedosa, para estar ella tranquila, pues dijo, mira, pues que se vayan a un colegio. Entonces buscó un colegio del Opus y allí, y por eso conocimos el Opus Dei. Claro, en un colegio... En un colegio, lo que pasa es que antes de entrar en el colegio, primero fuimos a una convivencia a Torreciudad, en Huesca, que es un sitio precioso, que ahí fue nuestro primer contacto con el Opus Dei y que te puedo decir que para mí fue muy bonito. Fíjate que yo, una niña de 12 años, claro, pero es verdad que yo por mi carácter soy una persona... no sé cómo decirlo sin quedar mal, ¿no? Pero vamos a decir que responsable en exceso a mi corta edad, una mujer muy sensible, muy empática, con lo cual a mí todo eso, de verdad, o sea, me llegó tan hondo porque yo ahí sentí paz. Entonces, claro, para una persona así, a tan corta edad, que te digan no pasa nada, Dios está ahí, te va a sujetar, todas tus agobios se van a quitar, todos tus miedos van a desaparecer. Chico, es que yo llegué allí y dije, mira... La solución a mis problemas. Hombre, sí, porque yo no sé, o sea, y entonces me cautivó de verdad, me cautivó el sitio que es precioso, el olor, todo. O sea, yo dije, pero por favor, ¿esto es el cielo? O sea, qué maravilla es esta. ¿Y qué ocurrían en esas convivencias? Esa convivencia, la verdad que la viví un poquito más ajena, un poco a lo que... Al mensaje, ¿no? Sí que eran horarios estrictos, estaba todo muy estipulado, pero bueno, nosotras ya habíamos hecho campamentos, con lo cual eso no me chocó. Me chocó el sacerdote, me chocó mucho el sacerdote, era un sacerdote joven, muy, no sé, cercano. Eso me llamó la atención. Me llamó la atención la película que vimos del fundador.
O sea, como que tenía esos momentos de divertido, de cariñoso, de ¡ay, hijos míos! ¡Ay, qué bien aquí tal! A de repente se le hinchaba esta vena. Es que las mujeres, es que tenéis que ser recatadas y no podéis ir provocando. Y claro, o sea, decías, a esta persona, ¿qué es lo que le pasa? Y a pesar de que te marcó todo eso, ¿no? ¿Cómo fuiste dando los pasos para entrar? Vale, nosotras hacemos la convivencia, volvemos tranquilamente a nuestro colegio, ya íbamos ahí, pues eso, con el lirio en la mano, ¡ay, qué bien! No sabéis, el Opus Dei, todas las compañeras, ¿pero qué es eso? Pues yo te lo explico, yo creo que no lo sabíamos ni explicar, ni sabíamos decir, ni nada. Tú simplemente sentías esas emociones. Claro. Tú estabas en un momento complicado de tu vida, fuiste a un sitio bonito, en el que acogedor, en el que sentiste esa bomba de amor y todo eso. Y tú dijiste, bueno, pues puede ser mi sitio, me siento y tengo unas emociones que si encima me dices lo que decías, ¿no? Dios te va a ayudar, Dios tal, y dices tú, encontré el sitio. Vamos. Esa era tu sensación. Claro. Luego fuimos a Roma. Después de esa convivencia, en Semana Santa, mi madre nos llamaron porque quedaban 2 plazas, qué casualidad. Y entonces nos dijo mi madre... Eso es como cuando AliExpress te sale, compra que quedan 2, ¿no? Esa, al final te rápido, incita, corre. Pues así. Claro. Mi madre, nos acaban de llamar, Julia, que quedan 2 plazas para Roma. ¿Queréis ir? Escúchame, que nosotras no salíamos de casa, Juanje, que bueno, la primera vez ir a Huesca, porque mi madre es una mujer como muy... tener cuidado con sus miedos que un poco te transmitía. O sea, que para nosotras ese punto también es importante. Ese punto también es importante, el que tú empiezas a salir de casa y a ver otras cosas, y ahí también te agarran. Y volviendo a Roma, bueno, pues nada, vamos a Roma, jajaja, jijiji, bueno, todo emocionante, fíjate, el Coliseo, qué sitio más bonito. Pues nada, una noche, después de cenar, me coge una numeraria, me lleva afuera, nos sentamos ahí en una escalinata de piedra y estábamos allí y me dice, bueno, ¿tú has pensado alguna vez dedicarte a Dios por completo y tal? Y yo, hombre, sí, de pequeña alguna vez dije, hombre, pues de monja, pero para ir a los países, ¿cómo se dice? ¿De misión? Misionera. Misionera. Una monja misionera, yo eso sí. Pero luego ya no, luego ya dije, mira, yo me quiero casar y tener hijos, luego ya deseché la idea. Bueno, pues mira, yo creo que es un buen momento para que te plantees que tú estás aquí por algo, o no piensas que estás aquí por algo. Fíjate, hemos visto al Papa, hemos visto al prelado de la obra, ya ves que hay mucha gente que no conoce a Dios todavía. Y yo, bueno, sí, a lo mejor a ti te cuadraría dedicarte a Dios por completo, ser de la obra. Y yo, hombre, pues de las que se casan, vale. No, pero mira, es que de las que se casan ya hay muchas, pero tú piensas que hay muy poca gente que se dedica en cuerpo y alma, que su principal objetivo sea ser santo en medio del mundo y acercar almas a Dios. Fíjate, es que estás aquí porque Dios te ha elegido desde toda la eternidad. Dios se ha fijado en ti. Y yo dije, ostras, pues mira, visto así, no lo había planteado yo. Bueno, tú piénsatelo y yo que sí. Pero tú piénsatelo, no, si yo ya me lo he pensado. Claro, es que, a ver, qué duda cabe. Venga, pues nada, pues si no me tengo que casar y no tener hijos, pues ya está. Pero es que esto me parece mucho más grande. Pero claro, tú imagínate el ambiente, Juanje. Un ambiente idílico en Roma, viendo monumentos impresionantes, escuchando todo el rato hablar de Dios, viendo al Papa. Entonces, claro, yo dije, mira, cuenta conmigo. Y claro, la otra flipando. Ah, pero sí, yo sí, vamos, sin lugar a dudas. Bueno, pues tienes que esperar un poquito todavía. Tú ahora sigue con tu vida tranquilamente. Bueno, pues ya está. ¿Y entonces comenzaste con tu vida? Seguimos con nuestro curso escolar, pero claro, para pagarnos el viaje a Roma tuvimos que trabajar. Mis padres no lo podían pagar. Eran 2 viajes a Roma. Con lo cual, acabamos el curso y nos fuimos allí a trabajar. Nos fuimos a trabajar en convivencias. Escucha, con 12 años, que tú imagínate en verano que nos fuimos a Huete, a Cuenca, y a empezar a tener una vida de adulta. A empezar a poner desayunos, a empezar a hacer comidas, a empezar a ya no tener tiempo para ti, a rezar, a hacer su vida. Ahora hablaremos eso de no Sí. tener tiempo para ti, porque no veas al ritmo al que se llega, pero... ¿Ahí es cuando pitaste, lo que se llama pitar? No, porque ahí todavía, claro, tú piensas que nosotras todavía no teníamos 14. Ajá. Vamos. Vale. Claro, entonces se llama pitar
a la carta que escribes, que todavía ni siquiera escribes al prelado, Ujú. escribes al representante del prelado en España, y es como aspirar a, se llama ser aspirante. Ujú. Ni siquiera todavía eres numeraria, Ujú. eres aspirante. Entonces tú aspiras a, pero todavía ni eso. O sea, nosotras con 13 años lo que hicimos fue pagarnos el viaje a Roma, pero viviendo como una de ellas. Y fíjate que yo, me había tomado tan en serio Ujú. mi misión, Claro. que lo que en otras circunstancias, cuando vi el documental de Minuto Heroico en HBO, todas acusaban mucho el tema de su amiga, la que le había planteado la vocación, la Ujú. persona que estaba con ella, esa persona que te hace sentir que en el mundo no hay nada más importante que tú. Sin embargo, yo, como mi misión, me la tomé muy en serio, yo no tuve esa sensación, Juanje, porque yo, si en algún momento pensaba, es que ya no me hacen caso, es que no sé qué, yo decía, claro, pero es que no. O sea, yo estoy aquí para acercar a gente a Dios. ¿Qué me voy a quedar enganchada en que me hacen caso o no me hacen caso? Bueno, cuando consigues entrar, dice, ya pitas, ¿no? Las cosas van cambiando, ¿no? Claro, sí que cambian cosas, porque ya la exigencia es diferente. Y ya te tienen. Y cuando ya te tienen, ya no hay piedad. No. ¿En qué cambiaron las cosas? En el trato. Yo recuerdo haber sufrido muchísimo, muchísimo. Bueno, sufrí mucho la separación de mis padres. Muchísimo. Para mí fue muy doloroso el no poder verlos, no hablar con ellos. Claro, y es que, claro, dice la gente, chica, pues a ver, vete. ¿No? Si es tan duro, vete. Pero es que no es tan fácil, porque tú tienes una misión. Pero ¿quién eres tú para irte a la primera de cambio? Pero entonces, ¿cómo te has tomado tú esa misión? No te la has tomado en serio. Entonces, y claro, luego también otra cosa, mis padres, mi madre nos había llevado allí para tener un futuro. Mi madre nos había llevado allí porque pensaba que era lo mejor para nosotras. ¿Y cómo vas a hacer sufrir tú a tus padres? Tus padres no te pueden ver así llorando. Que eso me lo han dicho allí. Cuando mis padres se iban, que yo me quedaba llorando, pero llorando, no puedes llorar, porque tus padres se van a preocupar. Y si tus padres se preocupan, ¿qué mensaje estás lanzando? Que aquí no estás bien. No te permitían ni estar mal, ni sentir, Escucha, ni nada. que eso me lo llegó a decir Fátima también. Claro, porque al final todas tenéis la mente como la Claro, estaban mostrando. por favor, no llores delante de mamá, por favor, no llores delante de papá. Entonces, ese fue, yo creo que el primer escollo pasado el enamoramiento, Claro. del flash de decir, tengo mi habitación, voy a muchos sitios, vamos al parque de atracciones, salimos a hacer planes, cosas que antes nosotras no hacíamos, que es por ahí por donde te captan, por cosas que tú no puedes hacer. Entonces, claro, tienes como esa libertad, ese experimentar, jope, con 12, 13, 14 años, tú fíjate, pero claro, luego tienes esa parte exigente. Entonces cambia eso, cambia la relación con la directora muchísimo, yo lo pasé muy mal. O sea, la directora me llamaba imbécil, me llamaba subnormal, me llamaba tú eres tonta. Yo pasaba, o sea, me acuerdo que dirección estaba en la segunda planta y nuestras habitaciones en la última. Entonces tenía que subir desde la entrada, ¿no? La planta baja, primera planta, y yo es que iba hasta de puntillas, Juanje. Porque es que, o sea, oír su voz, es que se me ponía la carne de gallina. Porque también lo hablábamos Fátima y yo, que en mi casa, una casa de una familia media de clase obrera, donde se partían el lomo para que no nos faltara de nada 5 hermanos, mis padres siempre hemos sido los mejores. Qué listas, qué espabiladas. Cuando nos tenían que reprender, lógicamente. Claro. Pero en mi casa, sin saber psicología, apoyaban muchísimo tus fortalezas. Entonces llegas allí y de repente eres subnormal, eres imbécil y eres tonta. ¿Por qué esto así no se hace? ¿Por qué has dejado esto fuera de su sitio? ¿Por qué?
¿Por qué pasas de puntillas? Ahora hablaremos de todas esas pequeñas cosas, Sí. hasta qué nivel ¿no? se puede llegar. Mm. Pero quiero hablar de la captación. Ellos la llaman vocación. Pero bueno, detrás hay un sistema bien planteado para Total. conseguir que las personas entren. Cuando tú ya entras, no dentro, como numeraria auxiliar, te empiezan a formar para hacer apostolado, vamos a decirlo, ¿no? Que es como se dice, hacer apostolado. Se puede decir o captación o hacer apostolado. ¿Cómo te forman para hacer? Porque incluso había una canción, ¿no? Para formaros, ¿cómo tenéis que hacer apostolado? Vale, la canción se llama Pesca submarina. Y entonces dice así: a mí me gusta la pesca, pero pesca submarina, que perseguir a los peces es una cosa divina. A mí me gusta la pesca sin anzuelo y sin sedal, que eso de esperar que piquen no me va, que no me va. O sea, te pones a su altura, luego dice, cuando ves un pez, te pones a su altura, con finura, con soltura, le disparas el arpón con puntería, lo agarras luego y se acabó. Así termina. Entonces, ¿qué pasa? Hacer apostolado no era esperar. No era esperar a que nadie le entrara el gusanillo. Era perseguir. Era obligar. Como quisieras. Y es curioso eso de que te hacía, ¿no? Una numeraria, en este caso, incluso tú, y lo habrás hecho con otras niñas, entiendo, te hacías muy amiga de esa persona. Claro. Conseguías que esa persona entrara y una vez que entraba, rompía la relación con ella. Total. O sea, realmente todo, o sea, no hay nada sincero. O sea, se podría decir en una frase, no hay nada sincero, porque todo está planteado para conseguir algo del otro. Lo que sea. Y si no es creyente, pues dinero. Da lo mismo. En este caso, para acercar a gente a Dios, para acercar proselitismo, que sería que se hagan del Opus, que al final esa es la finalidad. O sea, acercar a la gente a Dios está bien, pero no, es otro nivel. O sea, tú lo que tienes que hacer es que mucha gente entre en el Opus. Efectivamente, ahí lo que tienes es una amistad completamente controlada. Una amistad que no es amistad, porque tú vas a por eso. Lo demás te importa, a ver, nada. Entonces, manipulas a esa persona, manipulas la amistad, incluso la fuerzas, porque, a ver, escucha, Juanje, no todo el mundo te cae igual de bien. Yeah. Hay gente con la que tenías que hacer apostolado que es que no, vamos, no te unía nada en común, ni el blanco de los ojos, escúchame. Pero bueno, pues tú tenías que acercar a esa gente a Dios. Entonces era una forma de manipular y a ti te formaban. Tú te pegabas a esa persona, lo que te digo, para ella tenía que tener la sensación de que era el centro de tu mundo, o sea, la persona que tú más le importas. Dios te ha elegido, lo mismo que me dijeron a mí, y aquí vas a estar genial y ya verás, mira, vente a esta convivencia porque ya verás, vamos a ir a tal pizzería, vamos a hacer tal plan. Entonces, claro, te hacías súper amiga, esa persona te contaba todo. Claro, en el momento que esa persona se hacía del Opus, esa amistad se terminaba porque ya somos hermanas. Y entonces ahora te voy a empezar a exigir lo mismo que han hecho conmigo. ¿Y no te permitían tener amigas dentro? No, y no podías hablar de nada tuyo personal. Nada tuyo personal. Y encima te separaron, en este caso, de tu hermana. Claro, es que eso te iba a decir. Y no te permitían tener contacto con tu familia. Nada, o sea, tú fíjate. De hecho, en la propia habitación no podías tener nada, ni fotos ni nada, ¿no? Nada. Solo fotos, o bien del fundador, o bien del prelado en ese momento, o de la madre del fundador, que curiosamente tú no podías tener familia, pero ella era la abuela. ¿De vosotras? Sí. Hablábamos de la abuela, de tía Carmen, la tía de todas, que era la hermana del fundador, y tío Santiago, que era el hermano pequeño. Esa era nuestra familia a partir de ese momento. Y si hablabas de tu familia, que tenían un término, ¿no? Que le decían ellos. Familiosis. Se te había inflamado la parte familiar de tu persona. Y hablando de eso de la salud de los captados, tengo aquí en la página, en la 17 de este documento, aquí, mira, es concreto, es que me parece un hecho que... Esto es del Vademecum de los consejos locales, ¿vale? De Roma de marzo del 87. ¿Quieres que expliquemos los que son los consejos locales? Sí, explícamelo y a... Vale, sí, cuéntame. En el centro, en cualquier centro de numerarias, hay 3 personas que forman el consejo local, que son las encargadas de... Ellas no trabajan fuera,
Trabajan solo en el Opus. Y es la directora, la subdirectora y la secretaria que se encarga del dinero. La secretaria se encarga de todo el tema económico. Entonces, ellas lo que hacen es estudiarse toda esta documentación y llevarla a cabo. Simplemente dirigir a la gente que está en los centros. Eso hace el Consejo Local. Claro, es que está todo perfectamente, explican todo lo que tenéis que hacer. Por un lado, te dicen que hay plena libertad, que ahora lo hablaremos, como te dice, que es sin coacción y libertad, pero está todo perfectamente estructurado. Incluso hablan concretamente dicen, aquí en la página 17 del Vademecum de consejos locales, que dice, concretamente la salud es imprescindible para desempeñar el trabajo apostólico de los numerarios. Se extrema la prudencia, especialmente cuando los posibles candidatos o algunas personas de la familia presentan síntomas de desequilibrio nervioso, padecen sonambulismo, que no sé el por qué, pero bueno, no me lo o explico. tengan alguna limitación física importante que haga difícil la convivencia en familia. Al final lo que te está diciendo es que no se puede captar a nadie que tenga una discapacidad. Efectivamente. Y de hecho, antes tú eres aspirante, ¿no? Escribes al conciliario y luego a los 16 escribes al prelado y ya eres numeraria. Entonces, antes de eso te hacen un reconocimiento médico y si tienes algo, pues yo qué sé, un soplo al corazón que no te habían visto, una hernia discal incipiente, pues ya no eres numeraria auxiliar. ¡Sorpresa! Pero no había que acercar a Dios a todo el mundo. A todo el mundo no. Vale, entonces las captaciones también, vamos a decir, el apostolado, dependía del nivel económico. Por supuesto. Mira, de hecho, fíjate, si es así, que me acordaba estos días que yo conocí, es a una numeraria jovencita en una novena de la Inmaculada. En el Opus se hace lo que se llama novena de la Inmaculada, que es 9 días antes del Día de la Inmaculada, del 8 de diciembre, se va todos los días a una iglesia, en este caso íbamos en Madrid a los Jerónimos. Y allí se hace una misa dedicada a la Virgen y tal. Y entonces esos días siempre tienes que ir con... O sea, tú a todos los sitios ya olvídate de ir sola y a tu bola. Convivencia, nervios, porque tienes que llevar a cuantas más amigas mejor. Y si no, te quedas comiéndote los mocos en verano en Madrid. Así que tú imagínate. Al final tenía un objetivo. Escucha, vamos, vas o vas. Entonces a esta la frío, a la otra también, en fin. Bueno, en esa novena de la Inmaculada me hice amiga de una chica. Y claro, como tú no puedes decir que eres del Opus, ¿Por qué? pues porque entonces se asustan, yo qué sé, tú no puedes decirlo. Porque además, ¿las monjas llevan acaso un cartel? No, coño, pero llevan un hábito. No, pero es que nosotros somos gente normal, profesionales en medio del mundo. O los primeros cristianos llevaban un cartel que ponía yo soy cristiano. No, claro, no hace falta decirlo. Tú nada, gánatela y luego ya pues le explicas. Bueno, nos conocimos. Porque a lo mejor decir de primera que eres del Opus es una barrera. A lo mejor. A lo mejor. Sin ir, vamos, se nos ocurre pensar de una forma loca. Entonces, esta chica, bueno, me cayó súper bien. Y yo a ella también. Total, que ya quedábamos todos los días para ir juntas a la novena en un sitio de Madrid. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que ella era numeraria. Claro, como no puedes decir nada. Buah. Entonces, claro, yo haciendo apostolado con ella haciendo apostolado conmigo. Entonces yo le decía, ¿te quieres venir a la nieve? Que nos vamos a ir a la nieve. Claro, era diciembre. ¿Te quieres venir a la nieve? Y ella, no, sí, ¿por qué no te vienes tú? Es que yo me voy a esquiar. Y yo decía, oye, es que esquiar no sé, mira, pero nos lo pasamos de bien. Mira, cogemos una bolsa de basura. Bueno, es que ya verás, cogemos bolsas de basura. Mira, ni equipo, no te hace falta ni equipo ni nada. Ya verás, nosotros debajo de los pantalones nos ponemos bolsas de basura. Unos pantalones, más bolsas de basura y otros pantalones, para no mojarnos. Y luego con una bolsa de basura nos subimos en la loma y... Eso sí, como pillaras una piedra, ahí no te salvaba nadie. Pero no, y ella decía, no, pero yo a esquiar mejor, de verdad. Vente. Y yo, no, yo es que no sé esquiar. Bueno, ¿y por qué no te vienes que hacemos excursiones? No, yo es que los sábados voy a pádel. ¿Te quieres venir a pádel? Yo es que no sé jugar al pádel. Y cuando de repente me dice que es numeraria y que tú fíjate los planes que hacen las numerarias y las numerarias auxiliares. Aquí tienes el claro ejemplo de que la vocación viene tintada por el dinero.
Si tú vienes de una familia bien, vamos bien. Si es que nosotras... Sí, no pero que veníamos- no estaba en una posición económica No, alta, pues claro. una familia obrera que no os había faltado de nada, pero con el sacrificio Claro. de mis padres. Pero claro, ellas se van a esquiar, se van a jugar al pádel y tú a tirarte. Vamos, yo es que me acuerdo, me dio una vergüenza. Ya. Pero una vergüenza. Me sentí de repente así. Y tú ahí no sospechaste nada, es decir, mira qué diferencia hay, ¿no? De las numerarias a numerarias auxiliares, o cómo te argumentaban esa diferencia de todo. Yo es que no dije nada a nadie. Nada, tú decías, me ha tocado esto y ya está. Claro, en mi vocación, pues... ¿Y por qué crees que hay, o cómo explicarías que hay una doble cara del Opus, una pública que está en los colegios y otra que es la que vivís dentro de estos centros? Hombre, porque si no, Juanje, nadie entraría. Yo creo que es la explicación más lógica. O sea, si yo te voy con la cara oculta de la luna así, pues me vas a decir, mira, yo no quiero levantarme a las 6 menos cuarto de la mañana, estar todo el día corriendo por la vida, luego vete a hacer oración, luego Ya. vete a hablar con esa niña que a lo mejor ni siquiera te cae bien, luego a la tertulia a las 9 de la noche que ya tienes un ojo aquí y otro ojo aquí, estás agotada y encima tienes que sacar un tema de conversación y acuéstate para empezar al día siguiente. Que a ver, esto es como todo. Hay momentos buenos, ¿eh? Ya. A ver, escúchame, en todo. Y además, si tú eres una persona positiva, si tú eres una Ya. persona divertida, si tú te diviertes con un palo, pues escúchame, te lo pasas bien. Pero claro, La salud mental va calando, ¿no? claro, va calando y sobre todo la norma diaria, que es la alegría, de verdad, esa tiene que ir por bandera. O sea, a ti te tienen que ver, escucha, mi madre, la pobrecita, que, claro, se siente muy culpable, Ya. la mujer. Yo le digo, mamá, no te preocupes, si hemos aprendido, a ver, hemos aprendido cosas buenas, hemos aprendido Y a forma vivir. parte de mi vida. Eso es, y soy así en gran parte a esta experiencia, o sea, que no te preocupes, pero ella dice, hija, es que si tú me hubieras dicho, pero yo os veía siempre tan contentas, siempre sonriendo, siempre, ¿qué tal estás, hija? Muy bien, mamá, muy bien. Que claro, ¿cómo yo voy a pensar que tú estás mal? Es Que tú estás llorando. que he que tú- pensado todo hasta el nivel de mostrar esa alegría para que la gente de fuera no sospeche, tío. Es que es un nivel Claro. brutal. Está todo muy estructurado. Está todo muy pensado. Me parece increíble porque ¿qué es lo que crees que ocurre dentro del Opus Dei más grave y la gente no conoce? A ver, yo creo, y aquí voy a abrir un melón duro, es el tema de los suicidios y la salud mental, que nadie conoce porque cuando tú empiezas a estar mal, te llevan a médicos del Opus. Entonces, es una cosa curiosa porque cuando tú sales de ahí no tienes ni un historial médico. No tienes nada. De todos los médicos a los que has ido, de todos los tratamientos que te han hecho, de lo que te han dicho que tienes. No tienes nada. Entonces, mira, precisamente, yo también estuve con depresión, pero te quiero contar, al hilo del tema del suicidio, para que no se me olvide, yo vi a una auxiliar suicidarse. Estaba en un curso de retiro en Molino Viejo, en Segovia. Es un sitio súper bonito y tiene una terraza enorme y se ve la mujer muerta así, la montaña, es muy chulo. Y estábamos en un descanso. Bueno, yo ya me llamó la atención esta mujer porque, claro, a ver, tú pues te estás pendiente de la gente. Entonces, yo me acuerdo, era una señora que se la veía, no era mayor, pero se la veía envejecida, hinchada, como muy gruesa, pero se veía que no era solo... que no era gorda, sino hinchada, no sé cómo explicarlo, de medicación o lo que fuera, callada, con la mirada perdida, los ojos cerrados y un acompañante que no iba a hacer el curso de retiro, que el curso de retiro, para quien no lo sepa, era una semana que nos retirábamos pues a centros que están fuera de Madrid, en el campo, no sé qué, una semana para rezar, para hacer examen de conciencia y no se habla. No se habla nada. Bueno, a lo mejor algún chascarrillo ahí por lo bajito, pero no. Todo el rato en silencio. Entonces, claro, bueno, pues vino esta señora y me acuerdo que tuvimos, en la primera charla que tuvimos fuera del oratorio, porque se hace mucho en el oratorio con la luz apagada o la misa a la luz encendida, pero tú estás mirando hacia el oratorio, no estás mirando a la gente, pero en las charlas sí ya puedes mirar, ¿no? Entonces yo me llamaba la atención, es que era como una silla. La pobre mujer, yo decía, pero por favor, o sea, ahí sentada, sin moverse, agachada, y la otra pues la iba diciendo cosas y tal. Bueno, pues estábamos rezando una parte del rosario y de repente la veo, ¡pah!,
que se tira por la ventana y cae. O sea, el sonido de una sandía que se estrella contra el suelo, vamos, lo tuve en mi cabeza durante meses. Pero lo mejor de todo fue que, claro, ¿tú qué haces? Tu primer impulso es salir corriendo y te paran. No vayas. Y lo que oyes y lo que te dicen es que se ha caído, que se ha escurrido y se ha caído. Pero no solo contentas con eso, la representante, la que dirigía a todas las numerarias auxiliares de Madrid, le dijo: te has caído, ¿verdad? Tú te has caído, ¿a que sí? Cuando estaba ella, pues prácticamente inconsciente. Pero ¿tú cómo puedes decir a una persona eso, Juan G? O sea, ¿hasta en ese momento tiene que mentir su conciencia? ¿Hasta en ese momento tú tienes que convencerla de lo que ha hecho otra cosa diferente? ¿Por qué? Pues se ha tirado, hija mía, se ha tirado por la ventana. ¿Por qué tienes que decirle te has caído, a que sí? No. Y en tu caso también tuviste un problema de salud mental grave, ¿no? Sí. A ver, si es que al final... Ahora hablaremos sí. de... Sí, porque vale. Vamos a explicar por qué llegas ahí. Porque curiosamente lo que decías, ¿no? En este Vademecum de los locales, en la página 2... Perdón, en la 91 del Vademecum, dice: en estos casos de depresiones y agotamiento se acudirá a un médico experimentado y prudente, mejor si es miembro de la obra, que sepa informar adecuadamente al enfermo sin ocultar nada, pero sin insistir tampoco mucho sobre sus cansancios. Pues en ocasiones sirve inconscientemente de pretexto al enfermo para no dejarse ayudar o para convertirse en médico de sí mismo. Por esto es muy interesante que informen a los directores para prestar una ayuda eficaz al que necesita. Te están diciendo que vaya a un médico que sea prudente, que sea de la obra y que por favor no le vaya a decir que todo viene fruto del cansancio de las horas que os hacen trabajar, porque claro, eso puede ser contraproducente. Es decir, hasta eso se contempla. Hasta eso. Es brutal. Bueno, vámonos a la parte de esa salud mental, cómo fue poco a poco en ti. Claro. Calando y fuiste... Porque, claro, tú decías que empezaste en esa enajenación, ¿no? De emoción, de sentimiento, pero el trabajo cada vez era más duro. Y hay una parte importante que es la mortificación incluso y la penitencia. ¿Qué os contaban de la mortificación? A ver, la mortificación era el hilo conductor de todo tu día. O sea, era ese hilito, como cuando abres las galletas, ese hilo rojo, que desde que te levantabas hasta que te acostabas tenía que estar salpicada el día, con la única finalidad de vaciarte de ti, o sea, de dejar de ser tú mismo. Entonces, ¿qué nos contaban? Que la mortificación era para acercar a la gente a Dios, para desagraviar por los pecados de los hombres, para sufrir como Dios sufrió en la cruz. Entonces, las mortificaciones iban desde retrasar el agua, tú fíjate, tener sed y no beber, tener hambre y no comer. Desde que, fíjate, me miras con ojo sorprendido, pero es lo más pequeño, sí. Hasta mortificación corporal, que es el uso del cilicio, de las disciplinas, dormir una vez a la semana en el suelo o sin almohada o en una tabla. Entonces, las mortificaciones corporales lo que hacen es separarte de tu cuerpo. Realmente llega un momento que ya... Pues es que ni te reconoces. Entonces, el cilicio, por ejemplo, por explicar un poco. El cilicio es como un cinturoncito de hierro que están trenzados, son como semicírculos trenzados que acaban en pinchos. Recuerdo que han variado un poco, porque los primeros que utilizábamos nosotras, que nos dieron, era el hierro más tosco. Era un hierro que incluso se oxidaba, que incluso te oxidaba las heridas, porque claro, esos pinchos tú te lo ponías en la pierna, apretabas, entonces claro, se hacían pequeñas heridas que te hacían sangre. Tenía que ser una zona que no se viera. Cuanto más alto, mejor. ¿Y por qué? Y para que la gente no viera que tú te mortificabas corporalmente. De hecho, cuando a ti te explicaban el cilicio, a ver, porque al final, chico, normalizabas todo, pero cuando tú veías eso decías, perdón. ¿Pero qué me estás contando? ¿Y cuánto tiempo te lo tienes que poner al día? 2 horas al día. Pero también tenías opción de hacer mortificación extraordinaria, que eso sí que te lo valoraban. Es que es curiosísimo porque
no te valoraban cuando tú tenías iniciativas o cuando tú pretendías leer un libro interesante o documentarte sobre algo. No, eso no. Pero escucha, di que te habías puesto 3 horas el cilicio. La carnecita de gallina. Que sí. Entonces, luego cambió, pero vamos, el tema es eso. Ese es el cilicio, que es hierro galvanizado, que antes eran más toscos, ahora son más finitos y ya no se oxidan, porque nosotras la verdad que pillamos así los primeros. Es doloroso, porque te lo tienes que apretar, ahí está la gracia. Entonces, sentarte, levantarte y hacer vida con eso puesto, te aseguro que no es fácil. O sea, es que nos reíamos y está fatal, pero claro, tú imagínate con 14 años ir a clase con el cilicio puesto. Siéntate y levántate y que te sacaran a la pizarra. Y que no se te note. Que como se no, que decían las compañeras, ¿pero qué le pasa en la pierna? ¿Qué le pasa en la pierna? Y llega un punto que llegas a normalizarlo. Total. Lo normalizas y te ríes y entre nosotras nos reíamos. Es que se ha levantado y decía la otra, sí, claro, es que me dolía. O que salía una detrás de ti y te daba con la silla delante y es que, vamos, veías las estrellas. ¿Y las disciplinas? Y las disciplinas era una vez a la semana, que solía coincidir con el día de guardia. El día de guardia era un día que tú hacías a la semana para estar más pendiente de las demás. Ese día, como vamos a hablar de la corrección fraterna, sí, vamos a hablar. Ese día tenías que estar más pendiente de las demás, hacer correcciones fraternas y en ese día tú redoblabas las mortificaciones. Entonces, ese día te dabas con las disciplinas. Las disciplinas son como una especie de latiguillos de no sé qué materiales, es como cuerda que acaba además con una bolita, una cuerda de bolita, y entonces de rodillas rezando una oración, pero larguita, a ver, no vas a decir Ave María Purísima, eso no, tiene que ser el credo, tiene que ser algo que te recrees ahí un rato, entonces tienes que darte en las nalgas para que no se vean tampoco porque te dejan como unos ronchones. No te llega a hacer herida si no incides en el ronchón, pero te dejan ronchones. Entonces, claro, darte así, que a veces dabas a la estantería, entonces, claro, también tenías que aprender porque, escucha, tampoco era cuestión de que en el pasillo en plena noche se oyera zas, 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 aunque a veces se oía, Pero bueno, pues te dabas así de lado y rapidito para que la cosa fuera. Pero pasara. Lo hacías, cumplías con todo. Vamos. Al 100%. ¿Y en ningún momento llegaste a decir qué estoy haciendo? No. Salvación de las almas. Salvación de las almas. Dios ha sufrido por mí en la cruz. Hay mucha gente que no conoce a Dios. El fundador incide mucho en esos discursos que hace, que hay en YouTube, que todo el mundo lo puede buscar. Eso, de que hay que sufrir como Cristo, de que Cristo, lo que nosotros vamos a sufrir no va a ser nada para lo que sufrió Cristo. Nunca va a ser comparable. Fíjate, de hecho, y ahora que hablas del fundador, nos ponían mucho de ejemplo al fundador, porque si tú lo habías hecho, él lo había hecho antes, pero 3 veces mejor. O sea, más salvaje. Entonces él se ponía trocitos de cristales, trocitos de cuchillas de afeitar en el final de las disciplinas y cuando entrabas a la habitación estaba recogiendo la sangre. Ese era el ejemplo. Pero claro, tú decías, madre mía, si yo me doy así veo las estrellas, desde luego eso sí que no, que luego nos decían, a ver, que él era el fundador y él tenía que hacerlo así porque tenía una exigencia mayor, pero claro, tú te quedabas y como fueras un poco así responsable y de decir, oye, pues yo incluso a la enfermedad de querer competir con eso, ¿sabes? De querer que Dios a ti te mire todavía como con más cariño. Oye, pues venga, más fuerte. Además es que está contemplado, mira, en la página 33, en este caso del plan de formación, te dice: los fieles de la prelatura responderán con una lucha espiritual firme y enérgica a las exigencias de la ascética cristiana. Esta lucha se fundamenta en el fiel y constante sentido de humildad, en la sencillez que brota de una sinceridad natural, en un modo de obrar noble y afectuoso, en una alegría siempre serena en el trabajo, en la entrega abnegada, en la sobriedad y en un activo espíritu de sacrificio y en la práctica de la mortificación. Ya te lo dejan claro. Sí, sí.
Es decir, que tiene que formar parte de tu día a día. Total. Todo este empeño ascético es no solo un medio de purificación personal, sino también de verdadero y sólido progreso espiritual y constituye una preparación ineludible para la realización y eficacia de cualquier apostolado en la sociedad. Es decir, te están diciendo que te mortifiques porque te vas a purificar y vas a progresar espiritualmente. Así es. Y es que además te diré, las numerarias auxiliares también llevamos sobre nuestros hombros, o sea, la fidelidad de los numerarios. Es que, o sea, una cosa son las mortificaciones que tú te pones, ¿vale? Pues, me acuerdo que una me costaba mucho era no apoyarme cuando ya después de todo el día de trabajar, ya te pegabas la ducha después de servir las comidas, no sé qué, bajabas a la tertulia y no apoyar la espalda en el respaldo del sofá o sentarte en el suelo. A mí eso me costaba, pero lo hacía porque precisamente me costaba. Pero es que para que tú veas que no tienes ni un segundo de relajación. O sea, estás todo el rato constantemente y luego tienes que aprender a relajarte, que eso luego cuesta. Bueno, a lo que iba, el tema de los numerarios. O sea, no contentos con el tema de la mortificación que tú te pones, de la mortificación que te imponen con la mortificación corporal, también es las numerarias auxiliares con vuestro trabajo. Sois las que sostenéis la fidelidad de los numerarios. Para eso, tú tienes que estar muy pendiente. Día de partido, que no se quieran ir a tomar una caña con los colegas. Tú ahí tienes que hacer pizza casera y hacerles ñoqui y hacerles no sé qué y sacárselo. Cuando sirvas el comedor, estate pendiente. El que esté así más seriete, mira, a ver, ofrécele que repita. La ropa impoluta, porque claro, ellos tienen que sentir el calor de familia porque no están, tú eres su madre. Y a través de tu trabajo tú tienes que hacer que esa persona no eche de menos a su madre. Es que la carga, es que la carga es insostenible. Es que te hacen responsable, de todo. Y después, es lo que decía, ¿no? Al final te controlaban esos pensamientos. Y porque a través de la conciencia, ¿no? Que me llama mucho la atención eso, cómo incluso llegas a dejar de pensar por ti misma. Claro, es que al final de lo que se trata es de vaciarte a ti y llenarte de ellos. Y ahí está el tema de la salud mental. O sea, de lo que se trata es de que tú desaprendas lo poquito que hayas vivido, lo poquito o lo muchito, y que al final empieces a ver todo por sus ojos. Y si para eso te tienes que arrancar, como dice, si te molesta tu brazo derecho, córtatelo. Si te hace pecar, ¿no? Que hay una parte del Evangelio que dice, si te hace pecar tu brazo derecho, tu mano, córtatela, pues así. O sea, lo tuyo ya no vale. Tú ya no existes. Y de hecho, una de las cosas que más me costaron cuando llegué jovencita al primer centro, yo, por el carácter que tengo, claro, tú imagínate, estudia, trabaja, hace apostolado y yo quiero hacerlo todo bien, porque es mi misión y quiero hacerlo todo bien. Agobiada, ¿no? Claro. Es que madre mía, es que yo no podía más. Entonces me acuerdo que, oye, Vero, que me ha dicho fulanita que si puedes ir a comprar. No, es que tengo que hacer un trabajo de no sé qué. Oye, Vero, que me ha dicho menganita que bajes un momentito, que le hace falta una ayuda para la cena. No, es que no puedo. Me llamó la directora. El no te lo quitas ahora mismo de la boca. No quiero volver a oírte decir que no. Tú aquí eres la última en todo. Lo primero son tus hermanas. Ya, pero es que ni esco. El no existe. A todo, sí. Claro. Y ahí viene la obediencia. Claro. Que en la obediencia también, aquí en la página 124, dice, en el Vademecum, dice espíritu sobrenatural. En 1968 recordaba a nuestro fundador, palabras textuales: me habéis oído decir muchas veces que quienes en la obra tienen un encargo de dirección deben facilitar a sus hermanas, a quienes sirven, el deber gustoso y santificante de una obediencia pronta, sobrenatural, alegre y generosa, que no distingue entre las cosas pequeñas y grandes, entre un director y otro, porque la autoridad viene de Dios. Bueno, pero es que esto para mí es lo más... me choca muchísimo. Dice, sintamos quienes tenemos encargo de gobernar el desvelo por facilitar el ejercicio de esta virtud de la obediencia. Es decir, ver la obediencia como que estás facilitando una virtud, sí, ¿vale? Sí.
con la plenitud que el Señor nos pide, ¿no? Y cuando te dice, si alguien, esto yo entiendo que será por si alguien te dice que eso está mal, te dice, hoy, cuando tanta gente parece no entender el papel maravilloso que la obediencia tiene en la historia de nuestra salvación, yo veo a mis hijos obedecer con la nobleza, te están diciendo tranquilito y noble, con la dedicación y con la generosidad de quienes ha entendido, y esto es don de Dios, que quien vive de Cristo obedece como Cristo. ¿Qué te están diciendo aquí? Que obedezca porque es una virtud obedecer. Pero vamos, y otra cosa que te dicen, la palabra más fuerte es un por favor. No te van a decir nada más. O sea, ya si te dicen por favor es que te estás resistiendo. Así que... Entonces, dentro de esa obediencia, ¿teníais libertad para, por ejemplo, leer, salir a la calle? No. Tú para todo tenías que pedir permiso. Mira, si te ibas a la directora, oye, que me voy un momentito, ¿dónde? Pues a comprar a la farmacia, vale. Que volvía, vale, si podías. Pues es que ahora mismo no puedes porque no hay nadie en casa y yo estoy atendiendo a esta persona y te tienes que quedar. Ya, pero es que necesito lo que fuera. Pues es muy pues luego cuando, o si no, ya mañana. Ah, vale. Volvías. Oye, que ya estoy aquí. Ah, vale, perfecto, genial. Estábamos esperando que... Ir y venir, siempre. Me voy a lavar el pelo. Y dirás, ¿cómo? Que mira, que me voy a lavar el pelo. Vale, ¿tiene que ser ahora? Es que fíjate por dónde necesito que te vayas un momento. Bueno, no lo tienes muy mal, te aguanta hasta mañana. Venga, ves a hacerme este recado, ¿qué tal? Ah, vale. Todo. Bueno, ¿y cómo controlaban que cumplierais todo eso que os decían y que no pudieras por detrás decir, pues no lo hago? Escaquearte. Vale, pues a través de un medio de formación también que es la charla fraterna. Una vez a la semana tú ibas con tu agendita y tu plan de vida todo escrito y ibas a dar cuenta de cómo habías vivido todo tu plan de vida. Y entonces ahí la persona que te escuchaba te daba consejos. Pues mira, pues esta semana, ya que me has dicho que has flojeado un poquito en la mortificación, esta semana venga, ofrécelo por el Padre, que van a empezar la labor en Lituania, por ejemplo, por las almas que se van a salvar y esa mortificación que te cuesta, venga, hazlo por eso. O yo qué sé, te duermes en la oración. Es que eso era, Juanje. Claro, es que caíamos como mosca. Claro. Es que por la mañana... Eso era cabezada tras cabeza, pero todas, ¿eh? No te creas que es que era una o dos, es que éramos todas. Cuando no caía una, caía la otra, estabas ahí con el libro y pumba. Entonces, claro, pues no, para no dormirte en la oración, venga, ¿qué puedes hacer? Pues ponte de rodillas. Oye, pues ponte de pie. Si te tienes que... Y ahí estabas tú de pie. Ya. Entonces, ese era el control, pero es que ya no solo eran las normas del plan de vida, es que eran hasta tus más oscuros pensamientos. Tenías que decir todo lo que pensabas. Pureza, vocación, había 3 puntos claves, que era pureza, vocación y apostolado. Entonces, tenías que hablar de cómo habías vivido la pureza. No sé si... Sí, cómo habías vivido tu vocación, cómo veías tu vocación, cómo sentías tu vocación y apostolado. Esos 3 puntos eran obligados. Y si tú no los desarrollabas, te lo preguntaba. No me dices nada de pureza, no me dices nada de vocación, no me dices nada de apostolado. El tema de la pureza, ese sí que es un melón, ¿eh? ¿Por qué? Pues es un melón porque desde muy jovencita, sin haber tenido tú ninguna experiencia porque eres niña, ¿no? Tienes que empezar a preparar a la gente a confesarse en temas del 6º mandamiento. No cometerás actos impuros. Pero claro, tú ni siquiera sabes prácticamente lo que es un acto impuro y te dan clases de lo que es la masturbación, de lo que es, pues eso, las relaciones extramatrimoniales, pero siendo tú muy pequeña. Entonces, ahora tú ayuda a tus amigas a prepararte la confesión. Y la pregunta, ¿te has masturbado entre 2 personas de 14 y 15 años, que a lo mejor ahora ya sabemos más cosas, ya están las redes sociales, tenemos acceso a internet, pero de verdad que en esa época éramos todas muy pequeñas? Entonces, de verdad que había chavalas que decían que se habían masturbado sin haberse masturbado porque la numeraria consideraba, te decía,
incide por ahí. Incide por ahí porque mira cómo se sienta. Abre un montón las piernas. Se ha masturbado. Y tú, vale. Oye, que no, que me ha dicho que no. Pregúntala si se roza. Pregúntala si con la almohada. Pregúntala cuántos dedos. De verdad, o sea, unas cosas, Juanje, que es que tú ni sabías lo que hacía con ellos. O sea, tú preguntabas cosas que ni entendías y la otra te contestaba ya que sí que me masturba. ¿Ves? Pero y ahora sí, ¿eso qué hacía? ¿Mandaba un castigo o cómo? No, para que se confesara bien de ese tema. Vale. Para que no dejara nada, tú incide, pero que a mí qué más me da. O sea, escúchame. Sí, es meterte en la vida de la otra persona a unos niveles. Claro. Mira, pues que nos hemos pegado un currazo, ¿eh? Que aquí Ya. que hemos encontrado de todo. De precisamente la corrección fraterna, habla aquí y dice también en la página 125 del Vademecum, dice: sabremos desempeñar nuestro encargo con una fortaleza que no abandonará el ejercicio de la corrección fraterna y con una rectitud y humildad que lleva a no esquivar las personales e ineludibles responsabilidades en el servicio de los hermanos. Es decir, que realizarla es en servicio. Claro. La corrección fraterna es una corrección que está sacada del Evangelio, que dice: si tu hermano hace algo mal, cógele a solas y repréndele. Y tu hermano mejorará y te agradecerá. Bueno, no me acuerdo muy bien exactamente las palabras. Pero entonces era algo que tú veías que una persona que convivía contigo no hacía bien. Entonces tú ibas a la directora: mira, he visto que esta llega tarde a la oración o que se va de la acción de gracias. La acción de gracias era ya 10 minutos después de misa y a lo mejor, pues oye, alguna persona se iba por lo que fuera, pero no, es que tenías que estar. Entonces, ve las películas del padre distraída o comenta durante la película, ni respirar, ¿eh? O sea, tú tenías que estar bebiendo sus palabras. ¿Qué pasa con la corrección fraterna? Que la tenías que consultar a la directora. ¿Dónde está ahí el doble rasero? Que la directora es humana y que a la directora a lo mejor esa persona no la cae bien. Y si no la cae bien, te va a decir: anda, qué buena idea has tenido, me parece muy acertado, pero además vas a decirla también que me molesta cuando empieza que se tome un caramelito o algo, porque claro, estamos en oratorio y está que se tome un caramelo, se lo dices también. Vale, y después de hacer la corrección fraterna, que la persona que la recibía decía gracias y punto, no decía nada más, ni me pica la garganta, ni es que tengo nada. No había esques. Nada, no, gracias. Después de eso tenías que ir a la directora. Ya ha hecho, ¿y qué tal? ¿Cómo se lo ha tomado? Bien. ¿Ha puesto alguna cara rara? No. Buah, qué interrogatorio, ¿eh? Sí. Bueno, pues muy bien. A ver qué tal. Muchas gracias. Ya está. Pero es que entonces no cogías a tu hermano y le decías: mira, te has equivocado, modo de tú a tú, ¿no? Sino que no era un tú a tú, era tú recibías o veías lo que no estaba bien, ibas a la directora, lo contabas y luego ibas al hermano o a la hermana en este caso y le decías lo que estaba mal. Es decir, que era un triángulo y que al final por medio había o podía haber una manipulación. De hecho, muchas veces a ti no se te ocurría nada y te llamaba la directora: oye, mira, quiero que hagas una corrección fraterna a esta chica, a esta hermana tuya, porque la noto muy descuidada, muy despistada, se acuesta muy tarde porque lo hago en la habitación, le dices que... o porque simplemente, de verdad, muchas veces eran cosas que la ponían nerviosa a esa persona, a la directora del centro. La ponía nerviosa a cualquier cosa. Lo que pasa es que al final lo que tú dices son humanos, pero si aquí, por ejemplo, que también habla sobre la conciencia y dice: yo deseo que todos los hijos míos que ocupan, todo esto son palabras del fundador. Yo deseo que todos los hijos míos que ocupan cargos de dirección tengan presente siempre en el encargo que Dios les da ser mediadores, introductores de las conciencias en el ámbito de los sobrenaturales designios de Dios. Es decir, al final le está dando al director, a la directora en este caso, la responsabilidad de mediar en conciencias, porque te dice que esa conciencia de esa persona que dirige al final viene de Dios. Claro, pues es a lo que iba del principio, que tú me has dicho. ¿Tú qué piensas que es la obra? Que es una institución. Pero a mí lo que me viene es esa definición de fe, donde da igual lo que tú pienses, da igual lo que tú creas. Es que ni
no es una evidencia, no hay evidencias intrínsecas, no hay lógica. Es porque yo lo digo, punto en boca. Claro. Y lo que decía, todo tan medido como las cosas muy pequeñas, ¿no? Te pasó una vez, me contaba el otro día lo de la tapa del yogur, ¿no? Claro, me hicieron una corrección fraterna porque cuando abría un yogur chupaba la tapa. Y claro, me dice... Entonces, claro, tú imagínate, hasta que te quitas esa costumbre. Entonces yo, claro, abría el yogur y iba a hacer así, uy. Abría el yogur y iba a hacer así, uy. Y entonces, claro, cuando salí de allí, escucha, ¿tú sabes qué liberación? Abrí un yogur y hice así, ¡por ti! Vamos, se lo dediqué. Me Porque acuerdo es que de... todo lo más pequeño, todo controlado. Todo. Pero cuando me dijiste eso, que nosotros hemos ido buscando de la anterior entrevista de Fátima cosas que hacer, pero me dijiste lo de la tapa del yogur, digo, ¿estará eso contemplado? Pues no está lo de la tapa del yogur, pero sí está en la página 31 del plan de formación y dice: todos los fieles de la prelatura han de poner con espíritu sobrenatural el máximo empeño en cuidar también las cosas pequeñas, precisamente porque la esencia de la vocación cristiana al Opus Dei está en santificar el trabajo ordinario y las circunstancias cotidianas. Lo más pequeño. Claro. Es que, a ver, santificar el trabajo, ¿qué significa? Pues eso, hacerlo lo mejor posible, pero traslada eso a personas que están limpiando, que están planchando, que están cocinando. El TOC está servido. Claro. Porque tú vas a limpiar y claro, y las palabras del fundador que decía, esas cosas pequeñas, esa puerta que golpea, que por cierto, también nos acordábamos el otro día de una frase que decía el fundador, que decía, las puertas las quiero cerradas. Si abiertas, ¿para qué puertas? Si puertas, ¿para qué abiertas? Si quisiéramos que estuvieran abiertas, en vez de puertas, haríamos arcos. Las puertas cerradas. Se me pone la carne de gallina. Y a mí otra cosa que me llamó mucho la atención de tu hermana, antes de hacer la entrevista, se cayó agua aquí, ¿vale? Y tu hermana dice, por favor, tienes que limpiarlo. Y digo, ¿por qué, Fátima? Y explicó que esa gota de agua que había en la mesa, aún hoy le producía ese toque que decía de que tenía que estar limpio, porque no sé si contó algo de que en Roma, ¿no? El fundador vio una gota de agua en el suelo, se puso de rodillas, hizo la señal de la cruz con la lengua, ¿no? Algo eso así. Eso Entonces las gotas de agua en una mesa, no. No, si pues imagínate cuando te vas a un bar y te pides una cerveza. Es que eso a mí también me pasa, dejas el botellín y está ahí y vas con la servilleta. Entonces, lo de las cosas pequeñas es una rayada, porque tú entras a limpiar y entras a limpiar con más gente, además. Entonces tienes esa presión de que no haya polvo, pues eso, en los cuadros, en los rodapiés. Fíjate, tú imagínate esos rodapiés, pues que no haya polvo ahí tampoco, que las persianas estén bien bajadas, que no haya una pelusa en el suelo. Cuando entra la que va detrás de ti, dice, ¿te has dejado esta pelusa tú? Ay, ¿y eso? No has cuidado las cosas pequeñas. ¿Y eso puede ser motivo de que vaya la directora y se lo cuente? Hombre, por supuesto. De que vaya la directora, oye, mira, veo que fulanita en la limpieza no está cuidando las cosas pequeñas. ¿Y eso sería una corrección, no? Sí. O no deja la papelera en su sitio, o no cuida que esté cerrada la ventana para que luego no dé golpe la puerta, o no pone los topes de las puertas para que no den golpe. Incluso la lectura también la controlaban. Es decir, no podíais leer cualquier libro. No. Tanto es así que ahora estoy consciente de muchas cosas que en ese momento nos decían, y una de ellas era que tú efectivamente no podías leer lo que tú querías. Antes del Concilio Vaticano II, no sé si en las diócesis o qué, había un índice donde estaban excluidos los libros de ideología marxista o comunista y los otros pues se podían leer perfectamente. Entonces había un índice y ese índice, el fundador, decía, han quitado el índice, pero aquí tengo yo el mío. Lo hacía así con el dedo. Entonces tú tenías una serie de libros que siempre, cuando te querías leer algo, lo tenías que consultar. Oye, me quiero leer esto, me quiero leer lo otro, y dependiendo el tinte que tuviera, pues te decían que sí o te decían que no. De hecho, yo me acuerdo de estudiar en el primer curso de retiro que hicimos, que todavía estábamos en 8º de GB, y llevar los libros porque teníamos exámenes, estudiar sociales, que me preguntó la numeraria la lección y me dijo, madre mía, ¿cómo se nota el tinte comunista? Y yo dije, pues nada, no sé. Sí. Guau. Controlaban todo. Y con todo ese control, con todo ese trabajo, ¿cómo te ibas sintiendo tú? Claro, al final te vas sintiendo sobrepasada, agotada
física y mentalmente, porque ya cuando empiezas a madurar vas viendo cosas que no se corresponden con la realidad. Yo veía que efectivamente el tema de la caridad dejaba mucho que desear. Yo veía que las directoras a veces hacían leña del árbol caído. Yo me acuerdo de una numeraria auxiliar que vino porque su padre se había muerto y ella estaba viviendo en Bilbao y la hice tantas correcciones fraternas tan sumamente duras, yo no me acuerdo, pero cuando salí de allí se puso en contacto conmigo por Facebook y me dijo unas cosas durísimas. Me dejó hecha polvo. Yo le había destrozado la vida a esa chica y yo no era ni consciente. Y todo porque lo que me decía la numeraria. Luego, las niñas que realmente necesitaban ayuda, que eran las chavalas que tenían problemas reales, que empezaban a tontear con las drogas, que tenían problemas en casa, esas daban mal ambiente. Entonces, que tenías que echarlas y tú, ¿perdona? No, que se queden las hijas de los supernumerarios. Vamos, que no daban ningún problema, que se lo sabían todo y a todo sí, buena. Entonces, yo ahí ya empecé mi lucha interior. También porque las numerarias auxiliares que estaban conmigo, que eran jovencitas, empezaron a ponerse también malas. Yo no sabía qué pasaba. Yo sabía que empezaban a ir al médico, que empezaban a faltar y yo tenía que trabajar el doble, porque ahí nadie venía. O sea, si esa persona estaba mala y se tenía que ir antes a la cama o después de comer se echaba un ratito o se acostaba, pues eso, antes ya no ponía la cena porque era muy pronto. Entonces yo al final muchas veces me veía sola porque éramos 3 y de las 3, 2 empezaron a ir a médicos, que a ti no te decían lo que las pasaba, pero claro, empezaban a estar malas. Entonces, fíjate que yo siempre pensé que yo había provocado el estar mal, me había provocado la depresión, Juanje, porque me lo dijeron ellas. Es que, claro, yo estaba agotada, yo decía, pero bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, que la gente se pone mal, aquí no ponen a nadie, yo tengo que hacer el trabajo de 3 personas, atender las labores apostólicas, atender mis medios de formación, hacer mi oración, y yo es que ya no puedo más. Entonces me acuerdo que tuve una conversación con la directora, me acuerdo perfectamente que iba andando de Avenida de América a Condesa de Venadito, que está por Arturo Soria, o sea, la Panzada. Y la directora me dijo que era una egoísta, que lo que me pasaba es que yo me estaba haciendo daño yo a mí misma para no ayudar a mis hermanas, que me estaba provocando esa enfermedad mental prácticamente, vamos, la depresión. No. Me acuerdo que, mira, me enfadé tanto que cogí el teléfono, la acompañé a Avenida de América y luego me volví yo a mi casa, bueno, donde vivía en el centro, y llamé por teléfono cuando llegué, claro que no había móviles, yo hago así como si tal, pero no había móviles. Entonces cuando llegué al centro llorando, pero amargamente, llamé a la directora de las auxiliares de Madrid y le dije, mira, porque ella me dijo, tú lo que necesites, tú. Entonces la llamé, digo, mira lo que me ha dicho la directora, que soy una egoísta. Pues puede ser, ¿eh? Mira a ver, porque esos tintes puede ser, tú ahora tienes que apoyar, tú ahora tienes que, pues nada. Y entonces, y claro, y no podías llamar a tu madre. No, claro, es que mi ¿La madre... comunicación con el exterior? Nada, cerrada completamente. Tú solo, vamos, es que no podías ni hablar allí con Fíjate, mis 2 compañeras malas, yo no sabía qué las pasaba. Yo sabía que las cuidaban mucho, que lloraban un montón, que faltaban un montón, que se levantaban más tarde, que se acostaban antes. A ver, solo había que unir los puntos, pero a ti nadie te decía nada. Y me acuerdo que empecé a tener unas jaquecas brutales, o sea, unos dolores de cabeza que me tenía que acostar. Y aún así es que me tenía que poner bien porque había que sacar adelante las cosas, porque mis otras hermanas estaban malas. Entonces, claro, eso en el tiempo estirado, primero el primer síntoma físico que yo tuve fue que se me retiró la regla. Estuve 2 años sin regla. Claro, yo cuando ya empecé a ver, que lo dije a la directora, digo, mira, es que llevo 2 años sin la regla, yo no sé. No, pues hay que ir al ginecólogo. Que lo de ir al ginecólogo, tú imagínate, para una persona que ni siquiera se mira desnuda en el espejo. ¿Por qué? ¿No te permitían verte? Porque el cuerpo es pecaminoso. Tú no te puedes recrear. El cuerpo es un medio para servir a los demás. Todo es un medio para servir a los demás. Pero tu cuerpo, tú tienes que acabar tus días en el Opus Dei
exprimido como un limón y con tu piel que hagan tambores y zambombas. Estos son palabras textuales del fundador del Opus Dei. O sea, con tu piel ya exprimido como un limón, hacer panderetas y zambombas para cantar al Niño Dios en Navidad. Filosofía de vida. Claro, tú dime a mí si no acabas. Si no acabas, pues Entonces, eso. tienes un problema con la relación con tu cuerpo, ¿no? Claro, un problema, pues que tu cuerpo pues es un medio, y ya descansarás cuando te mueras. Esa frase es, uy, qué Hasta la cansada muerte, lo que estoy. decíamos antes, que lo decía aquí en el plan de formación, ¿no? Desde que empiezas hasta que te mueras. Ya descansarás cuando te mueras. Esa era la palabra, estoy muy cansada, es que no puedo, es que tal. Bueno, venga, ya descansaré cuando me muera, venga, ya está, ya, vamos, venga, sigue, que no pasa nada, que va, otro cafetito, venga, va. Entonces, claro, cuando yo dejo de tener la regla, me llevan a un ginecólogo. Aquí tengo que decir que antes de incorporarnos al Opus Dei también nos hacían revisiones ginecológicas, que antes no lo he contado, para ver si todo iba bien. Uh-huh. Entonces, la visita al ginecólogo, para una mujer que desconoce su cuerpo, desconoce totalmente todo. Entonces, te hacían una ecografía vaginal y luego te hacían, que para mí, o sea, eso era terrorífico, la ecografía, que además te decían, bebe agua y vete a dar un paseo allí por la clínica, cerca de la clínica, venga, a beber agua y tal. Entiendo que sería una clínica fin, ¿no? A ello. Claro, siempre, y desde aquí, para que todo el mundo lo sepa, cuando hablo de médicos siempre son del Opus Dei. Hasta que diga que no, por ahora, Vale. Todos siempre son del Opus Dei. Entonces, llegas al ginecólogo, te hacen la ecografía vaginal, ven que no hay nada, ni en trompas, ni en útero, ni en ovarios, nada, todo bien, ¿vale? Y entonces ahora métete en ese cuartito, un cuarto pequeñito, desnúdate de cintura para arriba y ponte encima y te tumbas en esa camilla, en esa cama, no sé muy bien qué era, y te pones un trapito como tal que así. Entonces, pues nada, tú te quitas todo, a un frío que hacía que pelaba, apagan la luz, o sea, estás con la luz encendida, se abre la puerta, apaga la luz el médico, se acerca hacia ti, con una tenue luz que abría del pasillo y entonces empieza a tocarte para ver si tienes bultos en los pechos. A tocarte, sin explicarte nada. O sea, es que te retira Tú imagínate, tú estás ahí desnuda, jamás, nunca nadie te ha tocado. Y menos un hombre. Yo me acuerdo de ese momento que me quedé, o sea, paralizada, tiesa, que incluso a veces llegué a pensar que lo había soñado, o sea, que era algo que no había pasado. Entonces, bueno, ese fue mi primer contacto con la ginecología, que bueno, ya pasaron años hasta que dejé de tener la regla, que volví al ginecólogo. Me hizo igual la misma valoración, me hizo una ecografía vaginal, me palpó los senos y luego me dijo que a mí no me pasaba nada, pero que me recomendaba ir al psicólogo y que si era posible que fuera una mujer, que me entendería mejor. ¿Y fuiste? No, todavía no. Porque claro, yo digo, un ginecólogo, ¿pero qué tendrá que ver? Además, en el Opus Dei los psicólogos están muy mal vistos. ¿Para qué hacen falta psicólogos teniendo la confesión? Yo eso no sé si incluso se lo he oído al fundador del Opus Dei, pero a muchos sacerdotes, en las meditaciones, claro. La gente de fuera tiene que ir al psicólogo, nosotros no. Tenemos la confesión, la charla fraterna. No hace falta ir al psicólogo, nosotros tenemos la cura aquí. No hay que lavar los trapos sucios fuera de casa. Entonces, claro, a partir de ahí ya empecé a ir para abajo. A partir de esos 2 años sin regla, luego ya empecé a los años, creo que tardé 2 años en ir al psicólogo. El psicólogo era una psicóloga, mujer, que ponía fuera, también era una clínica privada y fuera ponía médico de familia. Entonces ahí tú ibas a contarle, pues básicamente lo agobiada que estabas y que tu día no daba para más. Y mientras llorabas porque estabas agotada. Y entonces ella te decía, venga, pues esta semana verás. Bueno, primero te ponía deberes, cosa que a mí me fastidiaba, porque yo decía, no sé si me has oído, que no tengo tiempo de nada.
No, pero me vas a apuntar y vas a venir aquí apuntando las cosas que te ponen nerviosa. Bueno, pues si vas apuntando las cosas que te ponen. Venga, pues ahora esta semana, como estás tan cansada, lo que tienes que hacer es salir. ¿Tú cómo? Sí. Haces tu paseo semanal, porque también un plan de vida, una de las normas del plan de vida es paseo semanal y luego excursión mensual. Pero la realidad es que cuando hay tanto trabajo, no te da tiempo a hacer el paseo. Pues lo sacas de donde sea, te dicen. Y tú, bueno, pues vale. Entonces, el paseo semanal. ¿Pero tú te crees que yo? Un paseo semanal. Y me acuerdo una vez que salí a hacer el paseo semanal y me hicieron una corrección fraterna porque iba mirando... ¡Ah! Me hicieron 2. Me acabo de acordar. Una fue porque iba mirando todos los carteles que ponían en las calles. Y claro, tenías que guardar la vista, no enterarte de todo. Pues me acuerdo que era el circo ruso, otra cosa, conciertos, no me acuerdo, creo que el concierto de Hombres G que había. Es que me acuerdo... Porque al paseo ibas acompañada. Nunca sola. Siempre las 2, de 2 en 2. De hecho, ni al psicólogo ni al psiquiatra, que ahora hablaremos, entras sola, nunca. Siempre acompañada. Esa fue una, pero es que la otra que me hicieron, que me miraba en los escaparates, Juan G. Que me iba mirando en todos los escaparates. Claro, tú estabas alucinando, ¿no? Escucha, yo me veía y decía, pero esta chica, ¿quién es? Ya. Claro. Ya ves. Bueno, y entonces, ¿qué pasó luego con el psiquiatra? Empecé a ir al psiquiatra y en el psiquiatra ya me empezaron a medicar. Lo primero que me dieron fue maloxetina, me acuerdo perfectamente. Maloxetina y Orfidal. Y Lexatin, maloxetina, Orfidal y Lexatin. El Lexatin para dormir porque yo ya estaba sonámbula. Mira, lo has leído. Yo me levantaba por las noches porque tenía encargos que hacer. Se me había olvidado decir a alguien no sé qué. Entonces de repente me despertaba con un post-it en la mano que había cogido de la mesa. O me levantaba pensando que habían llamado a la puerta y me encontraba en el pasillo y no había nadie. Y me volvía a acostar. Sí, yo empecé. Entonces pues me mandaron Lexatin y Orfidal para cuando estuviera nerviosa. Nunca supe el momento de tomarme el Orfidal, porque es que yo estaba nerviosa constantemente. Empecé a tener, lo que te decía, empecé con esa medicación y empecé a tener unas crisis de ansiedad ya tan brutales, que me acuerdo de coger, estábamos sirviendo el desayuno y era una residencia de estudiantes, era una residencia de chicos jovencitos. Eran bastantes y comían un montón. Entonces, después de desayunar, estábamos recogiendo el desayuno y habíamos tirado la bollería, que además estaba ya dura, la tiramos, pero normalmente no se tiraba nada, se intentaba aprovechar todo, pero esa bollería ya se había puesto, se había recalentado, se había tirado porque esto ya no se podía comer. Bueno, pues yo me sorprendí cogiendo los bollos de la basura, comiéndomelos como si viniera, o sea, como si fuera un concurso, el típico concurso de cómete el montón, o sea, apretándomelos con las manos. ¿Por qué? No ¿Se habría sé. desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria? Seguramente. ¿Qué pasó? Empecé a tener esos atracones. Entonces, claro, dije, mira, yo tengo que decir esto porque empecé ya a vomitar, a meterme los dedos para vomitar. Entonces me acuerdo que fui a un curso anual de adscritas de estas chavalas que todavía no están, las aspirantes. El curso anual es una vez al año un mes de descanso. Ese es como tu mes de vacaciones, de descanso que es para estudiar el catecismo del Opus Dei y sabértelo de memoria. Para estudiar tienes que hacer como la carrera de los sacerdotes, teología. Cada año estudiabas una parte de la teología, historia de la iglesia, hacías examen, O sea, ese era el descanso. Hacías exámenes y tenías la diferencia, que no tenías que cocinar, oye, a mesa puesta, eso no estaba mal. Ni para el desayuno, ni para la cena, luego en la tertulia, luego hacías más excursiones. ¿Tú llegaste a creerte que eso era un descanso? Es que en el Opus Dei el descanso es un cambio de actividad. Entonces, claro, era un descanso. Cambiabas de actividad, era un descanso. Y entonces yo, en ese curso anual que iba de monitora con las más pequeñas, cuando hice la charla con la persona que me tocaba, con la numeraria, le dije, mira, me está pasando esto. Estoy comiendo desaforadamente y me estoy metiendo los dedos para vomitar. No se me olvidará. De verdad, la cara de desprecio con la que me miró, me dijo, ¿sabes quién hacía eso? Los romanos.
Los romanos se hinchaban a comer mientras estaban viendo a los gladiadores luchar, vomitaban en los vomitaderos, o no sé cómo me dijo que se llamaban, para seguir comiendo. Eso es lo que haces tú, eso es gula. Digo, así que ten cuidado con eso. No se volvió a hablar del tema. Ni siquiera cuando fui al psicólogo ni al psiquiatra. Nada. Ahí se quedó. ¿Y en qué momento dijiste, ya no puedo más? No, es que Que todavía todavía sigue. queda muchísimo. Sí, o sea, pasé de eso, Buah. pasé de esa medicación que me llevaba a tener... Bueno, yo no sé si... Ya qué sé, no sé. Sería yo la medicación, qué sé yo. El caso es que yo pasé de ahí, me cambiaron la medicación... Fue a raíz de cambiarme la medicación, con lo cual algo... Me dieron fluoxetina. Entonces pasé de una avidez brutal por la comida a un no querer comer. O sea, es que no me apetecía nada. A mí me gusta comer y disfruto. Entonces yo de repente es que era como... me apetecía... Todo me... Entonces empecé a adelgazar. Y es más, yo en ese momento que empecé a sentir que tenía control sobre mi cuerpo, lo que nunca. Entonces es que no se me olvidará. Me miré en el espejo y dije, Verónica, tú no puedes controlar tu cabeza, no puedes controlar tu cara, pero tu cuerpo lo puedes controlar. Tu cara la ven, pero tu cuerpo, oye, ¿quién se va a enterar? Entonces desaparece. Entonces dejé, o sea, la medicación ayudó, pero también fue, o sea, yo decidí dejar de comer. Y para mí, meterme en la cama y ver un bultito pequeño, para mí era una satisfacción. Yo decía, es que abren la puerta y no ven nada ahí. Y se piensan que no hay nada. Fíjate. Hasta ese nivel, Juanje, de querer desaparecer. Yo he deseado no levantarme por la mañana. Lo que pasa es que tampoco tienes el valor de hacer nada. Porque, a ver, suicidios te he contado uno, pero suicidios yo sé que hay muchos. Y de hecho, enfermedad mental te estoy contando la mía. Pero yo he visto numerarios auxiliares mayores. Tú piensas que la gente mayor que lleva allí, es que estamos hablando de los años 30 hasta nuestros días. Las primeras numerarias auxiliares eran gente de los pueblos, porque también la numeraria auxiliar llegó después de la numeraria. Primero fueron las numerarias, pero claro, las numerarias ya, la mujer ya empezaba a estudiar, ya empezaba a tener aspiraciones, ya esas mujeres tampoco querían hacer las labores de la casa. ¿Dónde te vas? A los pueblos, a ofrecer a esa gente de los pueblos un futuro mejor, a trabajar en Madrid, que además en esa época mucha gente venía a Madrid, gente de los pueblos, a trabajar en casas, a servir. Pues ese fue el comienzo de las numerarias auxiliares. Entonces, tú llegabas a convivir con gente que había gastado toda su vida ahí. Las cosas habían avanzado, pero en la obra no. Nosotras llegábamos ya queriendo trabajar, ya queriendo, tener unos estudios. Y es muy duro cuando sales de allí y ves a tus compañeras que han hecho contigo la EGB, porque a ti te decían, no, si no hace falta estudiar, si tú, mira, puedes estudiar, profesionalizarte en esto, no te preocupes, que por tu estatus tampoco sabes, ¿no? Pero claro, luego sales de allí y ves a tus compañeras con el mismo estatus que tenías tú, habiendo hecho su carrera, teniendo un futuro brillante, y tú has salido de allí y no has tenido, es que ni siquiera aspiraciones prácticas, pero es que te las han quitado las pocas que tuvieras. Entonces, con esto quiero decir que la enfermedad mental se tapa, la enfermedad mental no se trata y la enfermedad mental lleva a suicidios que no se saben, pero hay y hay bastantes. Bueno, y en esa situación, ¿cómo das el paso de salir? Claro, es que realmente yo no di el paso de salir. A mí vinieron mis padres a buscarme. A todo esto tengo que decir que, claro, hemos hecho un resumen muy grande, pero podemos hablar entre todo hasta caer ya en una depresión profunda. Hay, aparte de las mortificaciones, de la dureza de toda tu vida, hay maltrato psicológico por parte de las directoras hacia mi persona. Entonces, claro, también te sientes rechazada. Tú intentas hacer las cosas lo mejor posible, pero ¿por qué coges las tijeras de mi despacho? Y yo, hombre, porque eran las que había. Pues, ¿y cojo yo las cosas de tu despacho? Pues no. Bueno, pues que sea la última vez que me coges las tijeras. O sea, un día de mi cumpleaños, Juanje,
tenía que ir a dar catequesis a Guadalajara desde Madrid. Cogí el autobús, a la vuelta perdí el de la vuelta, 15 de diciembre, que es nuestro cumpleaños. Llegué tarde, me echó una bronca porque había llegado tarde, porque ya estaba todo preparado para mi cumpleaños. Como llegas tarde, esto es una falta de respeto con tus hermanas que llevan aquí. Yo es que había perdido el auto. Nada, nos sentamos a cenar. Estamos cenando delante de todos, dice, por cierto, ¿tú eres imbécil o qué te pasa? Delante de todo el mundo. Y yo no entendía. Estábamos en el cuarto de estar cenando, ¿vale? Dices que te he encargado escribir los crismas a todas las familias de la gente de la obra y has puesto a esta familia que estás deseando que ojalá os veamos pronto y la madre que tiene un cáncer incipiente, ¿tú crees que va a querer venir a vernos aquí en Navidad? Y yo, pues no. Entonces, quiero también que se vea que cuando estás ahí también eres carne de maltrato. Entonces, que esto todo te lleva al final a lo mismo. ¿Cómo salí? Me preguntas. A mí me sacaron mis padres. Yo estaba anulada. Yo tomaba 6 pastillas diarias. 6. Y una de ellas me hacía subir la prolactina. Con lo cual yo tenía leche. O sea, yo me apretaba así y hacía la leche. Tú imagínate, para una persona que no ha tenido relaciones, que no ha conocido varón, que una mañana se levanta, hace así, se le moja el sujetador y dice, ¿pero qué pasa aquí? Hago así y hace la leche, ras. Y ya a la cabeza te vendría 20 cosas, Claro. lo cuento, no lo cuento. Buah. Yo no dije nada allí, ¿eh? Claro. Es que Hasta que no salí, no lo dije. Me callé. ¿Y cómo se dieron cuenta tus padres de tu situación? Claro, yo me quedé, desaparecí. Yo me quedé, yo era un esfuerzo. Porque entonces, te llegaron a ver ellos. Claro, porque alguna vez sí que nos dejaban salir a comer a casa de nuestros padres. Entonces, yo, claro, yo ya iba pues con la mirada perdida, con la mirada triste, yo ya no estaba bien, con lo cual, claro, mi padre ya le dijo a mi madre, mira, yo voy a ir a por ella. Me da igual lo que me digas. O sea, yo voy a ir a por ella porque se nos va a morir allí y no estamos haciendo nada. Mi madre llamaba, oye, pero come, sí, come. Yo de esto me enteré después, yo no sabía que mi madre llamaba, pero llamaba, preguntaba por la directora, oye, dime qué la pasa, dime. No, nada, que es que está muy cansada. Que está muy cansada, es que claro, ya sabes cómo es, además cómo es tan sensible, yo qué sé. Y además a ti te separaron de tu hermana, ¿no? Bueno, entonces es que ese es el segundo dolor de mi vida. O sea, el primero la separación de mis padres y con 16 años la separación de Fátima, que se fue a Barcelona y ya no volvimos a convivir juntas. O sea, es que estábamos, cada vez que había una convivencia, ¡ay, que vaya ella! Porque es que, o sea, cuando coincidíamos nos mirábamos y ya no existía nadie más. O sea, yo me acuerdo de bailar como era la de bate que bate el chocolate en una convivencia en Vigo, las dos, como dos locas. En el cuarto de estar no había nadie más que nosotras cantando la del chocolate. Bate que bate el chocolate. O sea, riéndonos, disfrutando. Entonces, la verdad que para mí, que Fátima se fuera en el momento que salió el tren, durísimo. Y tus padres consiguen sacarte de ahí y volver, ¿no? a esa realidad. Entiendo que fue un choque brutal, ¿no? Claro, a ver, por un lado, sientes una sensación de paz, de decir, o sea, se acabaron las obligaciones, se acabó el ir contrarreloj, se acabó el llegar a todo, se acabó el estrés, Yo me senté en el coche, era un 5 de enero. Me acuerdo que vinieron porque mi madre se enteró que no había tomado las uvas el día 31. Es que yo ya no quería nada más que, de verdad, o sea, dejarme. Y mi madre se disgustó mucho. ¿Cómo que mi hija no ha tomado las uvas? ¿Pero esto qué va a ser? Entonces ya mi padre dijo, mira, vámonos, pues vámonos. Entonces 5 de enero o 4 de enero me fui para allá. Te levantas al día siguiente, mira, tienes una sensación entre alegría, culpa, entre no saber muy bien. O sea, estás contenta al mismo tiempo triste. Y los primeros meses son muy duros, porque pasas de vivir haciendo 1000 cosas a no tener un... Entonces, yo seguía haciendo lo mismo, yendo a misa, haciendo mi ratito de oración, rezando mi rosario. Y tú no sabías pensar por ti misma, porque siempre te habían dicho lo que tenías que hacer. Es que, claro, o sea, es lo que consiguen es que tú no tengas un pensamiento, es que ni siquiera, ya no crítico,
ni siquiera tuyo, Claro. que tú reconozcas como tuyo. ¿Y te pusieron muchos obstáculos para salir del Opus Dei? A ver, yo me acuerdo que, claro, como vinieron mis padres, y mi padre, la verdad, lo dijo muy suavemente, pero sí me dijo, hija, ¿te quieres venir conmigo? Y le dije, voy a consultarlo al oratorio. Entonces fui, me arrodillé un poco y dije, sí, vamos, pero ahora mismo. Pero allí se quedó la directora y yo sé que mi padre le dijo, mira, le he dicho que si se quiere venir para que se sienta libre, pero yo me la voy a llevar. No hay más. O sea, además en ese momento la directora era muy jovencita y la pobre me acuerdo que subió mientras yo me hacía la maleta, pero no te llevas todo, ¿no? Y yo no, solo va a ser unos días, ¿no? Y yo sí, hasta que me recomponga y descanse un poquito y tal. Vale, pues venga. Total que todavía conservo la maleta, por cierto. Total que me fui y no me pusieron muchas pegas, pero sí que recuerdo que venían todas las semanas a verme. Para tú irte tienes que escribir una carta al prelado y te tiene que dejar irte. Te tiene que contestar que vale, que te puedes ir. Entonces, en ese tiempo aprovechan para seguir intentando que tú vuelvas. Entonces, yo recuerdo que es que me acompañaba todavía hasta el psiquiatra. O sea, yo seguía teniendo mis citas de psiquiatra. Me acuerdo que en ese momento llevaba bracket, mis citas de dentista y me acompañaban a todo. Y seguían viniendo y seguía haciendo la charla. Y yo dije, mira, de verdad, que es que no, que es que yo no puedo seguir más, que es que yo me quiero ir. ¿Y tu hermana ya había salido? No, Todavía Fátima no. salió después. Fátima salió después. ¿Y cómo aprendiste a vivir en libertad? Y recuerda, no te quedes sin tu entrada, que ya se ha agotado en la zona preferente, así que entra en el enlace de la descripción o en el código QR que aparece en pantalla y nos vemos el próximo 20 de junio en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en el primer podcast presencial de Ahora Me Entero. Allí te espero. ¿Cómo aprendiste a vivir en libertad? Pues con los años, porque no sabes, o sea, yo recuerdo mis trabajos, además, mira, no sabes relacionarte con el género masculino. Es duro, durísimo, cuando tienes compañeros chicos o tu jefe es un chico. Es que piensa que tú has servido a los chicos, que has perdido el culo por ellos, pero no has tenido nunca un contacto ni has cruzado una palabra, con lo cual esa figura del jefe es otra vez la reencarnación de Dios. O sea, y entonces no dices que no. Otra cosa que te pasa con los trabajos, tú hasta ese momento no has separado. Tu trabajo es tu vocación y tu vocación es tu trabajo. Tu vida, todo es lo mismo. Ahora ponte a trabajar y a tener una vida. Es que es muy difícil porque tú en el trabajo ya vas a saco. O sea, tú ya vas ahí a calzón quitado a entregarte al 100%. Me pasó en los primeros trabajos con una crisis de ansiedad que muchas veces tenía que llamar y decir, venir a recogerme porque no puedo coger el autobús. O sea, es que estoy agotada. Entonces, la salida es muy dura. También te arrepientes a veces. Sí, ¿verdad? Claro, porque tú estás acostumbrada a estar con todo el tiempo ocupado, estás acostumbrada a estar siempre con gente y de repente te encuentras solo. Y aprender a enfrentar los problemas sin que nadie te diga siempre cómo hay que hacer las cosas, sino... A pagar cuando vas a comprar con una tarjeta. Claro, porque no tenías ni cuenta corriente, ¿no? A ver, yo tenía cuenta porque en el centro de estudios me dieron una beca. Vale. Porque esa es otra cosa. Tú tienes que conseguir dinero sea como sea. De la forma que... O ir a pedir una beca a un particular, te llevaban... Me acuerdo que llevaban mucho a gente que venía de otros países y se hacía de la obra. Entonces era como... Le llevaban pues eso, al supernumerario que tenía mucho dinero y que tenía una fundación y que le contara su historia. Entonces, trocotro. Ya. Y si no, pues a las instituciones públicas, como tú quisieras. Pero entonces yo me abrí una cuenta, me acuerdo, en Caja Madrid. Fui yo sola, además, a abrirme la cuenta porque en ese momento nadie me podía acompañar. Ay, salí yo diciendo, madre mía, con mi cartillita, vamos, para que me ingresaran la beca, ya está. Pero esa fue la cuenta que luego yo tuve cuando salí de allí. Pero no usaste... Pero nada. Durante el tiempo que estuviste solo para la beca. Solo para la beca, ya está. No pagabas nada. Nada. Esa cuenta, tú siempre llevabas dinero en metálico que tenías que pedir a la secretaria y que además luego a finales de mes tenías que justificar. Si le habías pedido 20 euros... Tú tenías que justificar, o cuando eran pesetas, champú, tanto. Y todo te tenía que sumar lo que te había dado o tenías que dejar el resto
Claro, y que entregarlo. que no te daban un dinero y tú lo gastabas donde tú No, quisieras, no, sino no, que no. te daban un dinero pero tenías que justificar todo, es decir, controlaban todo lo que comprabas. Claro, y es más, nosotras, y digo nosotras porque estaba Fátima, no nos compramos ropa. Nosotras, hasta bien mayores, heredábamos todo. Toda la ropa de las numerarias, de las supernumerarias que le daban ahí, llegaban sacos de ropa y venga, pase de modelos. Y no es que no tenías, ni siquiera sabías lo que te sentaba bien, es que ni siquiera tenías un gusto de ropa. No, ni eso. Bueno, ha sido todo muy duro. Fátima está aquí, que no es que sea Fátima, es que la gente la estará viendo y escuchando la voz y dice, es que ha vuelto Fátima. No. Es la hermana y Fátima está ahí, ahora va a salir a saludar. Pero antes tengo una cosita para ti, ¿vale? A ver. Hola, iba a decir familia, porque en una época de nuestra vida fuimos familia. Yo siempre me acuerdo de tu alegría y sobre todo de tu actitud tan entrañable que hacía de ti una persona en la que podía confiar, a la que podía pedir consejo. Yo lo sentía así y a mí me ayudaste más de lo que te imaginas. Te veía una igual, pensar en ti era tener paz y sentirme segura, sabiendo que si tú podías, yo también podía. Por todo esto, gracias. Gracias y te quiero. Sorpresa, Cuchi Cuchi. Te quiero mucho. Voy pensando en Cuchi Cuchi. Pensaba que era Cuchi Cuchi para mí. Cuchi Cuchi es amor, luz. Esa sonrisa que te llegaba aquí a tus oyetes. Ese amor que tú tienes y que has ido dando a todos y que se te ha devuelto con creces. Qué gran madre eres. Esos hijos tan lindos que tienes. Has sido ejemplo para mí. Te quiero muchísimo. Hemos pasado luces, sombras, pero siempre se ha hecho la luz. Tú tienes una luz que irradias y que contagias. Y esa luz nos envuelve. Te quiero mucho, quiero que seas muy feliz, que disfrutes de la vida y a ver si pronto nos vemos. Un besazo, te quiero. Hola Vero, te mando un beso muy fuerte y este mensajito es para decirte que agradezco un montón haberme encontrado contigo en la vida, que te hayas cruzado en mi vida en la época en la que te cruzaste y que tantísimos años después sigamos juntas. No siempre ha sido fácil, pero es que eres una luchadora, una valiente. En los momentos en los que nos venimos abajo tienes que acordarte de todo lo que has sido capaz de sostener. Eres una grandísima persona, no lo olvides, te quiero un montón y me encanta cómo eres, esa guapetona. ¿Quiénes son? Claro, son personas que han compartido con nosotras muchos años en la obra. Es que cuando nosotras pitamos, pitaron ellas. Éramos como un equipo, todas más o menos de la misma edad y la verdad que nos lo pasábamos genial, nos reíamos un montón. Entonces, claro, es que, claro, eso que dicen de que eres luz, eso que dicen de que tu sonrisa, eso que dicen es que a mí me quitaron hasta eso. Porque yo soy una persona cariñosa, muy empática y me obligaron a cambiar. Yo no podía ser así. Yo no podía mostrar mi cariño. Y de verdad decidí ser un ajo. Así pensé, que no, pues un ajo vais a tener. Y me ha costado mucho quererme otra vez, como soy. Entonces, bueno, me emociona mucho. Bueno, no queremos que aquí ya queremos cosas bonitas, Sí. así que vamos a abrir esa caja que tengo ahí, que tengo otra cosita bonita para ti. A ver. Madre Bueno, mía. abrir la caja. Ay. ¿Quiénes son? Ay, son mis hijos. Mira, Guillermo y Sofía se llevan 18 meses y son, vamos, lo mejor de mi vida. Todo, ¿no? Son todo, sí. Son además dos personas maravillosas. Ya Guille tiene 17, Sofía tiene 15. Son dos adolescentes muy majos, con unas ideas muy claras, Me encanta de verdad verlos porque tienen su carácter, tienen su visión de la vida, tienen sus ideas, las exponen, las dicen y para mí eso es lo más importante, que ellos manifiesten como son. Total.
Y después de todo de todo el recorrido que hemos hecho, a modo de conclusión, ¿qué le dirías a las personas que es el Opus Dei? Pues el Opus Dei es una institución coercitiva que lo que hace es manipular, que lo que hace es vaciar y llenarte de falsedad. Y que lo que pretende es que tú hagas lo mismo con los demás. Son como las vainas de la película esta de los extraterrestres, que sales tú, pero no eres tú, pues así. Y para si alguien, ¿no?, que nos ha pasado con algún grupo que nos ha escuchado y hemos sacado ya personas, ¿no?, de organizaciones, si alguien que está dentro o tiene alguien dentro y nos está escuchando y tiene dudas en salir o no, ¿qué le diría? Le diría que ahora que tienen móvil, Claro, que tienen por acceso eso. a internet, que busquen información fuera, que no pregunten dentro, que busquen información fuera y que lo que les choca y que lo que piensan, que lo que les dice su intuición es verdad. No se lo están inventando. Así que busquen fuera. ¿Y qué es lo que más valoras de la vida? Elegir. Tener la capacidad de elegir. Aunque me estampe y me estozone, elegir. Y ser yo la responsable, decir, pues sí, me he caído. He sido yo. O he acertado. He sido yo. Eso lo valoro muchísimo. ¿Y estás orgullosa de ti? Pues, a ver, sí. Ahora mismo sí. Ahora mismo empiezo a quererme. Empiezo a aceptar mi forma de ser, que es mostrar mi vulnerabilidad, que está muy mal visto en el Opus y a veces también en la sociedad. Ser esa persona que se sorprende con cosas pequeñas, que mis ojos se parten de risa porque ¡mira qué pelador! Y Sofía, mamá, que es un pelador, escucha, de patatas. Y yo, ya, pero fíjate qué pelador. Entonces, sí, ahora estoy empezando a quererme. Pues y eso está bien. Es muy importante. Sí. Antes de hacerte la última pregunta, vamos a decirle a Fátima que entre. Fátima, siéntate aquí en mi sitio, aquí mismo. Me pongo yo aquí a tu vera. Pásame la silla que ya. Siéntate aquí. Ay, gracias. Oh, cómo se siente. Bueno. Aquí está Fátima, lo que he dicho, no es que tu hermana, no eras tú otra vez, que te habías cambiado el pelo ni nada, sino que estaba aquí, que os parecéis muchísimo en la voz. ¿Qué te ha parecido tu hermana? Eres una crack, tía. Eres una crack. Y tú sí que eres una crack. Me ha encantado y me he enterado de muchas cosas que no sabía, también. O sea, que ha sido una apertura de alma por completo y me ha parecido muy valiente. Eres una valiente, tía. Soy las dos una crack, es lo que he dicho, tanto aquí lo que hemos hablado como fuera de cámara. Uy, yo hablando aquí y no tengo el micro. Como fuera de cámara soy una crack y de verdad gracias por esta entrevista, gracias a ti, Fátima, por volver, que ahora nos vamos a ir a tomarnos algo y a disfrutar de la vida, ¿no? Que es importante. Darte las gracias por haber venido, por haber abierto esa compuerta y que espero que sirva para mucha gente, que al final lo que buscamos aquí, ¿no? El mostrar y que cada uno, bueno, pues como siempre digo, que la fe es importante, que le ayuda mucho a las personas, ¿no? Que es como una herramienta para seguir adelante, pero que hay que tener mucho cuidado cuando usan la fe, ¿no?, para manipularte. Y ahí tiene que hacer un trabajo muy importante, y miro a cámara la Iglesia Católica, que todavía tiene grupos dentro, ¿no?, que hacen mucho daño, y lo que tiene que intentar es seguir trabajando para una fe más sana, ¿no? Y ya el Papa Francisco intentó y ha intentado, ¿no?, al Opus Dei hacerle grandes cambios, pero que todavía queda muchísimo recorrido, y espero que sirva, ¿no?, podcasts como este para no decir que no hay que creer, sí creer, cada uno, la fe es libre y forma parte de la libertad, pero que no, es decir, la libertad de uno termina cuando empieza la del otro, ¿no?, al final. Entonces eso es lo que hay que tener claro, de que hay que ser libre para todo, pero que no nos manipulen. Muchísimas gracias, Juanje. Gracias a vosotras. Ha sido un placer. Y ya me queda la última pregunta. ¿Qué consideras que es la felicidad? Pues mira, lo he pensado mucho. Claro, porque es la pregunta final de todos los podcasts. Claro, entonces y me decía Fátima, ¿ya lo has pensado? Digo, es que no sé qué decir, pero la felicidad yo diría que es esto. Este fin de semana con mi hermana, partiéndonos de risa ayer en el tren, sanando esas heridas, porque al final la risa es sanar esas heridas. A ver, yo aquí ahora pues he llorado y tal, pues porque es una herida un poco más profunda. Piensa que nosotros no hemos ido a terapia, pero de verdad la felicidad para mí es irme, tomarme unas cañas, no tener horario, tener a mis hijos, reírme con ellos, irnos al campo, vivir.
Pues sí. No sé si os queda algo más que añadir. Fátima, di algo tú algo antes de terminar, no sé. No sé qué decir, que muchas gracias, Juanje, y que de verdad gracias por darnos este espacio y si hemos podido disfrutar de este fin de semana las dos juntas, también ha sido gracias a ti. A ti, es verdad. Así que gracias, muchas Juanje. gracias. Era la excusa perfecta, venir aquí Total. y compartir el tiempo. Sí, sí. Total. Pues muchísimas gracias. Y a vosotros, bueno, ¿tienes algo más que añadir? Siempre No, hay libertad. ya está. Todo Yo suena. creo que sí. Vale, genial. A vosotros, ¿qué os ha parecido la entrevista? ¿Conocíais? Hemos profundizado mucho más incluso que con la entrevista de Fátima en muchos campos. Nos hemos, además, estudiado muchas de las cosas que hemos visto documentos atribuidos al Opus Dei que son internos. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? Escribidnoslo en comentarios y como siempre decimos, porfa, comparte, suscríbete, dale a me gusta, que eso nos ayuda, ¿no?, a seguir creciendo y a traer invitados tan interesantes como Verónica. Y si tienes un testimonio de superación, un trabajo interesante o en definitiva algo de lo que podamos aprender, escríbenos un correo info@lutierproducciones.com o un WhatsApp al 621-681-044. Y como siempre digo, gracias por estar ahí, pero vamos a intentar siempre ser libres y ahí es donde tenemos que encontrar realmente la felicidad. Muchas gracias.